Bienvenidos una vez más a otro episodio del Elevador Cósmico. Hoy está con nosotros Jacobo Elizalde y nos va a estar platicando acerca de la terapia de sonido y terapias de limpieza o armonización energética. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, Aarón, pues encantado de subirme al elevador cósmico, a ver a dónde nos lleva este viaje y sobre todo encantado de compartir con toda tu audiencia pues los conocimientos que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida, la experiencia que a mí me parece que es una de las cosas más importantes, más allá de los conocimientos, que son las vivencias que uno ha podido tener con respecto a su expertise o aquello a lo que se dedica y con muchas ganas de comenzar, como dicen allí ustedes, a platicar sobre todos los temas que quieras poner sobre la mesa y compartir, como digo, con todas las personas que estén viendo este podcast, escuchando este podcast o viendo en este vídeo. Muchas gracias, Jacobo. Para mí es un gusto tenerte aquí. ¿Dónde estás ahorita, Jacobo? ¿En qué parte del mundo? Yo vivo en un pueblo que se llama Sabiñánigo, es un pueblito pequeño ubicado en el norte de España, la provincia de Huesca. Prácticamente ahí hay una cordillera montañosa que son los Pirineos, que es la frontera que separa Francia de España. Entonces vivo en un sitio de momento muy pequeñito, en las montañas, muy en contacto con la naturaleza y en un sitio que hoy en día para mí considero que es un lugar privilegiado, aunque sé que también pues en muchos momentos puede ser, vamos a hablar un poquito de presente, Limitante. es el momento presente donde me ha traído hasta aquí y luego ya sabemos que el futuro tiene muchas ramificaciones para poder llevarte a diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, de momento Exactamente. este es mi lugar aquí y ahora, entonces, bueno, la verdad que he estado viviendo en lugares, en sitios más grandes, en ciudades más grandes a nivel de España. Y bueno, la verdad que se nota mucho el cambio de frecuencia y de vibración que ha ido de unos lugares a otros y evidentemente pues el estar en contacto con puntos que son más naturales pues tiene una vibración diferente que te permite estar de una manera diferente también en la vida. Así es. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿te afectó esto del apagón? ¿Cómo te fue? Bueno, fue un buen experimento. Sí, sí, ciudad. Sí. Afortunadamente para mí no tuvo mayores consecuencias. Aquí en mi zona pues estaríamos pues no más de 3 horas prácticamente sin luz y 2 horas sin comunicación. Visto desde un punto más de conciencia, que es como hay que vivir de alguna manera la vida, fue un fantástico ejercicio para revisar las prioridades de cada uno, para poder revisar cómo estamos viviendo y qué necesidades tenemos y cómo quiero ser más autosuficiente, por ejemplo. Y lo que más, de las cosas que a mí más me impactaron fue cómo la vida, al final, está mostrando la necesidad de silencio y reconexión interior que necesita en estos momentos la humanidad, Claro, ¿no? estuve viendo por ahí unos videos que me llamó mucho la atención, en donde se veía mucha interacción entre las personas. De hecho, estaban bailando, cantando, digo, al principio, ¿no? Ya a lo mejor ya después de varias horas, tengo entendido que duró hasta 9 horas en algunas zonas. Sí, sí, sí. Debe haber sido bastante caótico, pero sí, sí me fijé en eso, que hubo mucha conexión entre la gente. Sí, mira, sí, conforme estaba escuchando tu reflexión, Aarón, la sociedad, aunque fuera por unas horas, se volvió a humanizar. Sí, sí, sí. En un La gente, ratito, sí, sí. sí, fueron eso, pues en los puntos que más que más tardó en recuperarse la conexión eléctrica fueron prácticamente 12, 15 horas. Pero durante todo ese tiempo la gente volvió a relacionarse entre sí. Volvimos a salir de la dependencia que hoy en día tienen aparatos como son los teléfonos móviles que nos han desconectado del otro, Claro. del prójimo, de aquel que está a nuestro lado. Y se han visto imágenes de gente jugando de nuevo en la calle, de gente sacando cartas, dialogando entre ellos, cosas que antes era lo normal y Ujú, que ahora, pues de alguna manera se ha perdido, ¿no? Porque me voy un poco al ejemplo de las grandes ciudades, que es un poco donde más se ve esta deshumanización, ¿no? ujú. Antes tú ibas en un autobús, ibas en un tranvía, ibas en un metro y conversabas con la persona que tenías al lado, ¿no? El raro, por decirlo de alguna manera, Era era el la que persona hablaba. que iba con el libro y Ujú. estaba en su mundo, que estaba leyendo un libro, ¿no? Y Sí, hoy en sí. día todo el mundo sigue mirando una tablet o un móvil o lo que sea, no se produce esa comunicación con el prójimo y el raro sigue siendo el que solo tiene un libro, ¿no? Hay Claro. cosas que sí que no han cambiado. Oye, y esto, digo, no, como te digo, no trato de seguir los temas
conspiranoicos y cosas por el estilo. Pero ahorita tú mencionaste una palabra que me llamó la atención que dijiste, el experimento. Parece un Ujú. experimento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una prueba, ¿no? Eh, Hay veces que, bueno, voy a contextualizar, ¿vale? Un poquito por qué digo yo esto del experimento, si me permites, Aarón. claro, adelante, adelante. En mi historia, ¿vale? Yo he trabajado antes como periodista. Ujú, ujú. ¿Vale? Y en las formas de actuar muchas veces de temas en gobiernos, etcétera, hay una máxima que muchas veces es como, bueno, vamos a, por ejemplo, ¿no? Vamos a anunciar una serie de medidas para que la población, la sociedad, se lleve las manos a la cabeza. Y luego lo que sucede es que, bueno, no van a ser unas medidas tan estrictas, sino que bajamos el nivel de coerción o de impuestos o lo que sea que se estén planteando para que la gente asuma que ha habido, aún así, una serie de medidas que van en contra de la libertad de la sociedad, de la libertad económica, etcétera, ¿no? Pero hay muchas veces que desde estos puntos se juega con todas estas partes, ¿no? Entonces, bueno, es un momento a veces que vamos a probar a ver qué pasa con todas estas Ujú. cosas. No Sí, tengo ninguna prueba y esto es solo una opinión personal en la que, bueno, se experimenta un poco para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es un momento, y si me permites, ya que estábamos hablando de que el raro es el que lee, que ajá. para mí en estos momentos o con esta historia que ha sucedido, es fundamental, por ejemplo, recomendar un libro de obligada lectura para mí, que es 1984 de George Orwell. ¿No? Es un libro escrito en 1948-49 por George Orwell, en el que habla precisamente de cómo existe esa figura del gran hermano, no es el programa de televisión, sino que es Brother, ese sí, gran ajá. hermano que te está vigilando constantemente y que de alguna manera te dirige para que tú hagas cosas que quiere verdaderamente el poder en algunos momentos, ¿no? Y es un libro que en estos momentos pues es interesante esa revisión para poder observar muchas veces cuáles son los juegos que pueden estar detrás, Claro. ¿vale? Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención también. Eh, Como platicamos antes de la grabación, yo tengo muchos años dedicándome a la parte de la astrología. Y hay una parte que se le conoce como astrología mundial, que nos muestra los ciclos de la humanidad en general. Por ejemplo, hace, que fue 4 años, 2020, a finales del 2019, principios del 2020, este gran evento a nivel mundial estaba marcado astrológicamente. Ujú. Y muchos de los eventos, de los experimentos, como comentábamos ahorita, curiosamente están marcados astrológicamente. Aquí la pregunta, que bueno, a lo mejor no sería para esta grabación, pero la pregunta sería, ¿están manipulando o están haciendo experimentos, ejercicios conforme a la astrología de forma consciente o la astrología, los planetas, la influencia astrológica está influenciando que hagan esos experimentos, ¿no? Habría que... ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, no? Exactamente, 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 pero es curioso cómo se dan al fin y al cabo. Eso ujú, es tu tema, ¿no? Es tu expertise. claro. Vosotros los que estudiáis este tema de la astrología, al fin y al cabo, buah, tenéis un campo súper interesante para ir explorando todo lo que está sucediendo arriba, Ujú, cómo sucede abajo, ¿no? Y cómo claro. materializar verdaderamente esa frase de lo que ocurre en el cielo está ocurriendo en la tierra. Cómo se Aquí lo que habría que materializa. ver es con qué tanta conciencia se está aplicando, ¿no? Porque todo en la naturaleza, y tú lo debes de saber ahorita que entremos en esta parte de las frecuencias, de las vibraciones, del sonido, pues todo tiene su polaridad. Y los planetas que están emitiendo una vibración, una frecuencia, también cada uno de los planetas que corresponde a nuestros chakras, etcétera, pues también tiene esa polaridad. Lamentablemente, muchas veces agarramos la polaridad no tan favorable o que más nos hace sufrir o complicarnos la vida y pocas veces agarramos la polaridad favorable, ¿no? Ujú. Sí, entonces, bueno, estaría curioso, ¿no? Sí. Hay un mundo que probablemente está tan alejado de los conocimientos generales y vamos a hablar de muchas cosas en este podcast, por ejemplo, de cómo puede ser el trabajo con el sonido o el trabajo verdaderamente, por ejemplo, con energía, ¿no? Ujú, ujú. Claro, normalmente nos enfocamos en que hay un trabajo de sanación, del bienestar de las personas, pero evidentemente trabajos energéticos se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Poner la energía a tu favor, pues también tienes una serie de condicionantes que puedes hacerlo para unas cosas u otras, ¿no? Claro, Siempre. que a veces me imagino que no repercute tanto en el cuerpo físico,
en primera instancia, pero a lo mejor hay un cambio de conciencia, una percepción diferente de las cosas gracias a las diferentes terapias holísticas y eso a cierto tiempo tiene que repercutir en un físico también. Sí, y simplemente hay, me lo llevo ahora a mi terreno, ¿vale? Hay una cosa que sí que está siempre presente, que es el sonido. El sonido es una vibración. Ujú. Y la vibración principal, lo primero que surge en la creación en casi todas las culturas, para tener en cuenta esta parte importante, es el sonido, es la palabra, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, dijo Dios, hágase la luz, lo dijo desde la El palabra. verbo, claro. En culturas asiáticas como el hinduismo, el budismo, está la palabra Om, que es la creación, ¿no? El mantra Om Ujú, ujú. es el inicio también de todo, es la partícula primigenia. Entonces, ¿qué mensajes se están transmitiendo a través de la palabra para generar también estados de conciencia en la masa social? Para que se generen, por ejemplo, vibraciones en las que la gente pueda generar y empezar a vibrar en miedo, en indecisión, en incertidumbre, para que esto es una manera de condicionar también muchas veces ese inconsciente colectivo que acaba repercutiendo de alguna manera sobre toda la sociedad. Claro, claro. Y aquí me va a salir un poquito de esta parte del sonido que ahorita vamos a entrar seguramente de lleno. Tú ahorita comentabas que fuiste periodista, Sí. ¿sí? Y gracias a esto, pues conoces cómo se maneja todo este mundo de la información y para informar o desinformar, muchas veces me imagino. Pero ¿en qué momento, Jacobo, cambias de ser periodista a dedicarte a temas holísticos? ¿Qué fue lo que en tu vida te llevó a hacer este cambio? Porque es un cambio drástico. Por ejemplo, yo platicaba con mi esposa el día de ayer y le estaba platicando precisamente de ti. Y le digo, bueno, es que él era periodista y ahora está en holístico. Y me dice, igual que tú, porque yo también, pues, mucho tiempo estuve en la parte de empresas, después cambio. Le digo, en mi caso, yo lo considero un poquito diferente porque desde niño, desde los 3 años, pues mi familia ya tocaba temas energéticos, no sé si en tu caso sea similar, y para mí yo no lo considero como un cambio drástico, sin embargo hay personas que de estar en un mundo, porque conozco varias personas y de estar en un mundo, llamémosle enfocado al mundo, a la parte material o a la parte social, etcétera, cambian al holístico de un día para otro, casi, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, fue un proceso. Eh, no fue un día, llego, yo trabajaba en una radio y Ujú. llego al día siguiente, no, me voy, que ya no quiero seguir con esto. Hay un proceso de reflexión, de maduración, que coincide precisamente con un proceso de introspección profunda en la que me lleva verdaderamente a confrontar, pues, por primera vez en mi vida, mis sombras, porque yo tengo una serie de patrones, porque actúo como actúo, de manera que al fin y al cabo yo empiezo a conectar, siempre pongo un poquito este ejemplo, ¿no? Yo estoy conectando con mi verdad interna y hay un momento en el que empiezo a sentirme ya separado de todo aquello que estoy comunicando, ¿no? De todo lo que sucede en el mundo de la radio, ¿no? Porque es verdad, como tú decías, hay muchas maneras de comunicar, hay muchas verdades dentro de una misma verdad, y Ujú. entonces empezaba a haber una falta de coherencia entre yo estar en contacto con mi verdad y ver que hay veces que incluso estás transmitiendo una verdad que tiene un velo, ¿vale? Hacia las personas, a más, pues vas viendo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una forma fantástica de contar verdades que pueden ser verdad o no pueden ser verdad es el uso de las cifras, de los porcentajes. Entonces, había muchas veces que, claro, cuentas unas cifras que, por ejemplo, están respondiendo a una verdad que responde a un interés. Ujú, Entonces, ujú. hay un momento en el que dices, "Joder, claro, tú ves que estás contando una cosa que tiene un interés detrás, ¿no? Entonces ahí empieza una parte de, pues eso, de falta de coherencia, de si yo estoy en verdad y no estoy transmitiendo verdad, una verdad pura, pues empezó un conflicto interno, ¿no? Y a más, pues posteriormente también era un momento de mucha incertidumbre económica en aquellos momentos en España, ¿no? Había muchas noticias que eran muy tensas también a nivel político, porque esta decisión que yo tomo está a caballo entre el año 17 y 18, al fin y al cabo.
Y claro, yo llego a un momento en el que también me planteo, con mi trabajo, ¿qué estoy aportando a la sociedad? Que Claro. cuando yo me siento frente al micrófono para locutar las noticias que tengo que locutar, ¿qué impacto tengo en las personas que están al otro lado del transistor? Y me daba cuenta que la mayoría de las cosas que estaba contando eran noticias pues que eran negativas, que tenían un impacto, que podían tener un impacto en la persona, que le iban a, que le hacen enfadarse, generar crispación, generar esas dudas, ese miedo, porque también es verdad que era una realidad social que estaba allí pasando, ¿no? Claro. Y la parte mayoritaria que se estaba contando, pero tampoco me sentía a gusto con esa parte, es decir, joder, me estoy contribuyendo lo voy a decir un poco a lo bruto, ¿vale? A que la gente se encabrone Sí, 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 con sí. la vida, Ujú. con el de al lado, con el vecino, y era una parte que a Generar mí no me caos, gustaba, ¿no? miedo, incertidumbre, etcétera. Ujú. Claro, la crispación, eran momentos que había mucha tensión a niveles políticos y al fin y al cabo había mucha división en la sociedad y estabas contribuyendo a esa parte. Y había una parte que yo decía, no quiero contribuir a la separación de la humanidad, del ser humano al final. No quiero contribuir a que la gente esté, en esos momentos no bueno, ya lo empezaba a decir así, en un estado de baja vibración. Ujú, ujú. Oye, Jacobo, me imagino, digo, tú que conoces o seguramente conoces a más periodistas, etcétera. Yo creo que a muchos de ellos les debe pasar por la mente lo mismo que a ti. El decir, oye, pues a lo mejor no estoy contribuyendo o a lo mejor estoy diciendo verdades a medias o estoy exagerando cosas que no son, etcétera. Se requiere un gran valor hacer un cambio así, porque, como te digo, a lo mejor mucha gente le pasa eso por la mente, y no nomás periodistas, hay empresas, por ejemplo, que contaminan, y, Ujú. y hay gente que dice, yo es que yo no voy a ser parte de esto, y deciden tomar el cambio. En cambio, hay otros que dicen, no, pues yo aquí me quedo porque pues, necesito comer, necesito dinero, necesito mantener a mi familia, a mi casa, etcétera. Realmente se requiere mucho valor el hacer lo que tú hiciste. Y ¿cómo fue pues digo, ya comentas que fue un proceso, un cambio, pero ¿cómo fue psicológicamente, emocionalmente hacer este cambio? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Cómo lo viviste? Bueno, antes he puesto la palabra, ¿no? Fue un proceso. Ujú, Que fue un proceso entre la toma de la decisión, la toma de conciencia de yo esta parte no la quiero, hasta que se produce la suelta, al fin y al cabo, de ese trabajo, ¿no? O de ese papel o incluso de ese rol que había venido desempeñando durante ese tiempo, ¿no? Y afortunadamente, pues en esos momentos, pues en el momento de tomar la decisión no fue fácil, ¿no? Yo creo que cuando estamos al lado o frente a decisiones que al fin y al cabo son trascendentales para nuestra vida, da igual, ¿eh? Es un cambio de trabajo, es un cambio de residencia o a veces puede ser un cambio de dieta para una persona, ¿no? claro. Uno, pues claro, está en esos momentos en los que puede surgir una parte de confianza con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Tienes hay una parte de esos miedos, pero también, sobre todo, cuando tomas la decisión y das el paso, la satisfacción, sobre todo, de haber seguido tu fuero interno, ¿no? Hay una parte en la que conectas con, es que mi alma me está pidiendo esto Ujú, y no le estaba haciendo caso o hasta ahora no he podido atenderla. Y allí surge como una liberación del ser, ¿no? Para decir, vale, y ahora me puedo dedicar a algo que a mí sí que me va a llenar, ¿no? O en mi caso, no solo es que me fuera a llenar, sino que era, ahora puedo focalizarme en ofrecer bienestar a la gente en lugar de malestar. claro, claro, Era claro. lo que estaba haciendo antes, ¿no? En esa visión que te he dado, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, como digo, que lleva su maduración, que lleva su paso en el que hace falta, pues eso, poner mucha carne en el asador, pero luego la valoración, pues vamos, es que no es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. ¿Cuánto tiempo te llevó tu proceso aproximadamente? Si tuviera que cuantificarlo, te diría que desde que yo digo hasta aquí, tal, como mucho un año y medio. Un año y medio, fue relativamente rápido.
Eh, Sí, 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 fue relativamente rápido desde la toma de conciencia de yo esto no lo quiero más en mi vida. Claro, ahí vino también algo, pero he estado haciendo esto toda mi vida. Ujú, ujú. Ahora, Entonces hubo, obviamente pues empieza un cambio de conciencia paulatino, decir, pues no me gusta compartir esto, quiero aportar algo más, etcétera. Pero hubo algo, algún evento, alguna situación, alguna terapia que te haya motivado a decir, ya, aquí doy el brinco, o casi sí, siempre hay un factor externo, ¿no? sí, 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 al fin y Ujú. al cabo hay una serie de desencadenantes que a mí me llevan a estar en una posición incómoda en la vida y yo decido en esos momentos empezar a ir a terapia. Es decir, hay ¿Terapia muchas de qué veces. tipo, perdón? Empecé, siempre digo que, que fui a una psicóloga Ujú. y me encontré con una sacerdotisa, ¿sabes? Mm. Es decir, el título oficial de Ana, que era mi psicóloga en esos momentos, era psicóloga, lo que pasa que ya prácticamente desde las primeras sesiones empezamos a hablar en otro lenguaje. No era solo, no empezamos a hacer una terapia cognitivo-conductual, Ujú, ¿no? De ujú. cuéntame y vamos a resolver, sino que empezamos a hablar de cuestiones que eran más etéreas, ¿no? Y empezamos a introducirnos de alguna manera en partes energéticas, en hablar de otro tipo de realidades, a incluso, pues eso, realizar una parte de constelaciones para reparar según qué cuestiones que yo tenía que atender a través de esa técnica que no estaba en esos momentos, porque cuando yo empiezo a hacer esta terapia, empiezo al fin y al cabo en el año 2015 aproximadamente, no estaba tan extendido el tema de las constelaciones, todavía era algo como, güey, Ujú. ¿sabes? Constelaciones familiares. Sí, sí, bueno, es un trabajo hicimos un trabajo de constelación, pero no solo constelación familiar, porque también había una parte a través de esas constelaciones que hicimos de volver a aceptar partes de mi cuerpo, ¿no? Ya. Es decir, al fin y al cabo, por ejemplo, yo tenía un rechazo muy fuerte en infancia y un abuso que a mí me lleva a actuar de determinadas maneras y el constelar con las partes heridas propias, incluso el poder trabajar con el reflejo constelando mi propia piel, porque yo había zonas que era incapaz de tocar o que tenía una repulsión hacia ellas, pues empieza a reparar todo eso y es algo que yo, imagínate, no, en una persona que había sido racional 100%, pues empieza a romperse la caja de pensar de una manera tremenda, ¿no? Y en una de estas sesiones, pues que empezamos a trabajar, pues también empezamos a hacer algún ejercicio con el sonido, que a mí me transporta a romper unas barreras que a nivel emocional era incapaz de traspasar, y es así como empieza a gestarse pues esta nueva conciencia en la que a mí luego posteriormente me empieza a hacer ver todo lo que viene después, ¿no? Que comienza con ese cambio de trabajo, aparte de muchas otras cosas que van sucediendo alrededor de todo lo que está sucediendo cuando estoy haciendo esa terapia, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, a mí me pone en contacto con mundos que jamás habría pensado que estaban allí. Yo hasta ese momento jamás había pensado, por ejemplo, en la figura de Dios, Ujú, ujú. que existiera un Dios, ¿sabes? Había estado peleado con Dios hasta ese momento, hasta que empiezo a conectar, gracias a los ejercicios que empiezo a hacer con ella, con esa energía suprema, esa conciencia divina, esa fuente, me da igual el nombre que cada uno le quiera poner, Claro. pero entender que hay algo que está mucho más arriba de nosotros y que nos está guiando y acompañando en ese momento, nos puede dar informaciones. O que simplemente cuando estás escuchando, por ejemplo, una música o estás escuchando según qué cuestiones, hay trabajos que se empiezan a activar energéticamente porque hay un sistema, por ejemplo, energético en tu cuerpo humano que son los chakras, que si los empiezas a trabajar y empiezas a equilibrar esos 7 centros energéticos que hay en tu propio cuerpo, empiezas a encontrar calma y bienestar. O se Claro. empiezan a mover porque hay bloqueos que se empiezan a soltar desde esa parte. Algo que comentas, y lo comentó también una invitada que tuve en una sesión pasada que se llama Yasna, estuvimos hablando de la reflexología holística, Sí. y ella comentaba, dice, cuando tú no te gusta, por ejemplo, que te toquen tus pies, Ujú. o no te gustan tus pies, ya está hablando de algo, ya está dando información. Tú ahorita comentabas también algo similar.
que al tocar partes de tu cuerpo, pues hay una incomodidad o una falta de aceptación, etcétera. Y yo creo que es muy importante todos estar conscientes de nuestro propio cuerpo y decir, a ver, esto no me gusta, esto sí me gusta, no estoy a gusto con la forma física de cierta parte del cuerpo, o la sensación no me agrada. Yo creo que ya es una señal de empezar a trabajar internamente para que haya una reconexión, porque eso está hablando de una desconexión, Ujú. Sí, ¿verdad? mira, si yo voy a proponer aquí un ejercicio para que la gente pueda Adelante. Ujú. simplemente sentir si tienen la posibilidad de trabajar algo. Es un ejercicio muy simple y es que cuando te levantes por la mañana o en un momento dado durante el día, que vayas a un espejo, en el baño, donde tú quieras, y que te mires a los ojos y que te puedas decir que te quieres. Ujú. Si hay alguna resistencia es porque hay algo que se puede mirar para mejorar. Claro. Porque hay personas, yo conozco personas en terapia que no han podido, ni, no podían ni tan siquiera mirarse al espejo, ¿no? Que han ido durante mucho tiempo a su vida a lavarse la cara, pero ni se miraban en el espejo. Entonces, si tú vas al baño, te miras al espejo, pero no te puedes ver, no puedes mirarte directamente a los ojos, no mirarte a la boca, no mirarte a la nariz o mirarte al entrecejo, mirarte directamente a tus ojos, ponerte en contacto verdaderamente con tu alma, con tu esencia, es porque igual hay algo que en este momento necesitas atender. Claro. Y a partir de allí, a cada cual se le despertarán diferentes heridas, se le despertarán diferentes juicios, diferentes emociones que igual no se permite sentir, pero que están allí y que te están haciendo sentir por lo menos esa incomodidad. Ujú. Y experimentar esa incomodidad al final es un regalo de Dios. Claro, claro. Es un regalo para que puedas decir, ¡guau! Esto a mí ahora me está incomodando. Vale, entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar yo esta parte y empezar a encontrarme, ya no solo encontrarme mejor, sino encontrarme conmigo, Claro. encontrarme con mi esencia, con mi unidad, encontrarme con aquello que verdaderamente yo soy por encima de aquello que estoy rechazando en ese instante? Hay una historia, Jacobo, que digo, no la voy a contar completa porque digo, no quiero enfocarme ahorita en eso, pero que dice que en un inicio, cuando Dios era unidad, y que no había nada más que esa conciencia, pues a lo mejor ni siquiera activa al 100%, era una conciencia que estaba ahí, comienza a dividirse en pedacitos y crea todas las formas de existencia, tanto a nivel energético, a nivel físico y todos los planos que existen. Y lo hizo esto para poder reconocerse a sí mismo, para poder conocerse. Entonces, ahorita que platicábamos de los espejos, digo, el simple hecho de vernos a un espejo y como tú bien comentas, decirnos que nos queremos, aceptarnos, conocernos cómo somos físicamente, porque hay gente que dice, oye, pues es que yo no sabía que tenía, no sé, un lunar atrás de la oreja, no sé, voy a inventar, ¿no? Pero es parte de ese reconocimiento de nosotros mismos y en automático es un reconocimiento mismo de Dios. Me explico, porque al final, pues Él nos creó para reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces no sé, me acordé de esa historia y quise agregarlo en este momento. Sí, y esto, si tú te miras hablando de espejos, si te miras en un espejo físicamente contigo mismo, ¿no? Pero al final, espejo es todo lo que está presente delante de nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es otra parte interesante para que todo el mundo pueda ir mirándose, ¿no? No es el vecino el que te molesta. Ujú, exactamente. Sí, sí, es una, como dicen, una proyección de nosotros. Ujú, Y ahí me llama la atención que los últimos invitados que he tenido en esta nueva etapa del elevador cósmico, todos han mencionado los espejos, ¿eh? ujú. Tanto espejo físicamente, el primer invitado mencionaba que hizo un ejercicio con una vela frente a un espejo y veía cómo su cara pues transfiguraba o no sé cómo se le puede decir. Y luego Sí. otro invitado también habló de esto de la percepción de los espejos. La invitada Yasna que comentaba ahorita también habla de los espejos. Entonces, yo creo que ya el que sea algo tan repetitivo, uno, pues es un mensaje para mí, pero también un mensaje para todos los que están escuchando este video de empezar a reconocernos en el espejo, físicamente, el espejo en donde nos vemos para peinarnos, pero también vernos en los demás. Ujú.
¿no? Excelente, Jacobo. Oye, bueno, vamos a entrar ahora sí. Ya como que me desvié mucho, pero está muy interesante tu historia. Podemos ¿En seguir qué? hablando de lo que quieras, que yo estoy encantado. O sea que, Excelente. ¿En qué momento empiezas con la terapia de sonido? pues, como te contaba hace un instante, eso, en la parte del trabajo con Ana, con mi psicóloga, hubo un momento en el que es mi primer contacto con el sonido, ¿no? El momento en el que desde lo racional, emocional, no se puede avanzar. Ella me trabaja con un cuenco sobre el pecho y al batirlo, al darle un golpe, toda la vibración permite que se rompan esos muros, ¿no? Y empiezo a drenar emocionalmente. Es desde donde yo empiezo verdaderamente a sentir el poder transformador del sonido. Esto yo creo que empieza siendo, esta fecha la tengo un poquito más difusa, pero sería, como te digo, en 2015. Y sí que tengo recuerdo que, por ejemplo, en abril de 2016 tengo mi primera verdadera inmersión en lo que es el trabajo puro con el sonido, ¿no? Acudo a un curso de limpieza energética y cirugía etérica en el que se empieza a trabajar con el sonido y en el que empiezo a tomar contacto verdadero de qué es el poder que tienen instrumentos como pueden ser los cuencos tibetanos en ese momento, ¿no? Ujú. Esto, como te digo, es abril del 16 y a partir de ahí empieza ya una relación con el sonido de la que ya somos inseparables, ¿no? Porque ya posteriormente en junio acudo también a una primera formación de trabajo en la que está muy presente el trabajo con el sonido. Hago en esas fechas un viaje a Nepal, donde es uno de los lugares en los que es de los mayores productores, por ejemplo, de cuencos tibetanos o de cuencos sonoros. Y justo en ese viaje es cuando decido formarme verdaderamente como terapeuta de sonido, un proceso de formación que ocurre en 2010, empiezo en 16 y acabo en el 17 y a partir del 17 empiezo a compartir experiencias a nivel un poco experimental, ¿no? Como Ujú, todos ujú. cuando aprendemos algo, Claro, claro. hasta que lo que te digo, ¿no? Ya en el año 18 que ya empiezo a rodar un poquito más en el mundo de la terapia de sonido, es cuando decido dedicarme por completo a partir de junio de 2018 al trabajo específico con la terapia de sonido, generando pues eso, experiencias grupales, en baños de sonido grupales y sobre todo en temas de terapia individual, de trabajo de sanación a través del sonido. ¿Cómo es que funciona una terapia de sonido? Digo, entiendo que, bueno, en el mundo holístico se habla de que todo es vibración, todo es energía, pero ¿cómo funciona o cómo es que tiene sus efectos este tipo de técnicas? Mira, y retomo una parte que tú has dicho antes para entender, ¿no? Todo vibra, ¿no? En Ujú, el universo, en el espacio, todo vibra. Los planetas, los satélites tienen su propia vibración que nos influye. Entonces es una manera de empezar a entender cómo puede empezar a influir también, por ejemplo, el trabajo con el sonido. Al fin y ujú. al cabo, el sonido, de una parte, estamos trabajando a través de la vibración, a través de resonancias, que lo que hacen es que se empiece a equilibrar de alguna manera todo lo que es ese campo energético que nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico, ¿no? Esta parte, evidentemente, para esta audiencia yo creo que es ampliamente conocido que tenemos el cuerpo físico y alrededor nuestro siempre hay una capa energética que es la que nos envuelve. Ujú, ¿Qué ujú. sucede? Que cuando trabajamos con el sonido se emiten una serie de frecuencias y eso lleva aparejado una resonancia y un arrastre, que es como se llama un poco este concepto. ¿Qué significa? Que cuando hay dos frecuencias que están desalineadas, puede empezar a generarse un equilibrio entre ellas, de manera que la frecuencia que es más alta, la vibración que es más alta, por decirlo de alguna manera, permite que la frecuencia más baja empiece a equilibrarse a ese tono mayor. Entonces, Eh, ¿esto qué supone? Sí, Perdón, me gustaría interrumpirte tantito, porque al menos en mí hay una confusión. Mucha gente dice vibrar alto o vibración baja. sí. Yo a veces digo, bueno, una vibración alta que normalmente la asociamos con algo pues más espiritual, más evolucionado, etcétera. Eh, para mí muchas veces lo he tratado de analizar, pero es como una vibración más lenta, ¿no?
Bueno, a ver, O no necesariamente. no necesariamente, ¿no? Yo creo que cuando, al fin y al cabo, cuando hablamos de frecuencia, son unos conceptos que pueden estar más o menos detallados, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Al fin y al cabo, yo creo que esta parte, cuando estamos en esta sensación de vibrar alto, em, hay gentes que va a tener cada uno luego su propia frecuencia de vibración. Hay varios conceptos aquí que podríamos matizar, ¿no? Sí, sí. Eh, Ujú, Vibrar alto, sobre todo, a lo que te lleva es a tener un mayor estado de conciencia. ¿Vale? ujú, ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando igual de vibraciones bajas, vamos a hablar de partes más densas, son aquellas que nos mantienen un poco en toda esa parte en la que estamos más apesadumbrados o que tenemos incluso congestiones energéticas que hacen que nuestra energía no fluya correctamente en algunos puntos. ujú, Vamos a entender, por ejemplo, voy a ponerme más metafórico, ¿no? ujú. Vamos a entender, por ejemplo, que nuestra energía puede ser como un canal de riego, ¿sí? Cuando este canal de riego verdaderamente está totalmente despejado, el agua fluye y puede pasar, por ejemplo, rápidamente. Vamos a entender que eso sería una vibra alta. Muy ¿Vale? bien. Ujú. Con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Que igual en ese canal de riego van cayendo piedras, van cayendo ramas, se va produciendo también un pequeño tapón con las hojas que caen en el otoño, de manera que poco a poco ese canal de riego se va atorando, va generando pequeñas represas. Ajá. ¿Eso qué sucede? Que hace que el agua vaya más despacio hasta que haya un punto en el que se congestiona y eso es cuando, dijéramos, entramos en esa sensación de una vibra más baja, porque el agua circula más despacio. Entonces imagino que la terapia de sonido sería como si tú le pusieras a esa manguera una vibración para que todas las obstrucciones que hay pues empiecen a mover hasta que salgan y empiece a fluir correctamente todo. Eso es, exactamente. Vamos a poner en este mismo ejemplo, que es muy visual, imaginar que, por ejemplo, yo con lo que trabajamos habitualmente va a ser un cuenco tibetano, esto es un cuenco de metal, que este cuenco de metal lo podemos colocar encima, por ejemplo, de ese atasco que se ha producido en ese canal de riego y a Ujú. través del sonido y la vibración va a permitir que ese bloqueo que se ha producido a nivel energético en este caso se vaya disolviendo para que la energía fluya correctamente. ¿De acuerdo? Ahorita Podemos trabajar comentabas, cuencos. ajá, perdón, dime. Sí. Bueno, hemos estado en un cuenco tibetano, se puede trabajar con gongs, digiridus, flautas, tambores ancestrales, entonces hay muchas formas de poder trabajar a nivel de sonido. Mm. Si queremos entender también otra parte de cómo trabaja, no sé si dejarte preguntar o seguir, porque Adelante, sí, sí, ahorita hago mi ¿vale? pregunta. Esto lo hemos explicado de una manera más metafórica, ¿vale? Ujú, Este trabajo, ujú. por ejemplo, con el canal de riego. Pero evidentemente hay explicaciones que pueden ser incluso más racionales que nos pueden hacer entender por qué el trabajo con la terapia de sonido es beneficioso para la persona. Ejemplo básico de los principales problemas que existen hoy en la sociedad occidental, en la sociedad teóricamente que se llama evolucionada. El estrés, la ansiedad y la depresión. Ujú. Es por las diferentes cuestiones que cada uno tenga. Incluso te pondría el insomnio, porque el insomnio hace poco escuché unos datos que hablan que en España, por ejemplo, más de la mitad de la población sufre trastornos del sueño asociados a estas sensaciones de estrés, ansiedad o depresión, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué sucede? Que cuando utilizamos este tipo de sonidos, vamos a actuar principalmente sobre algunos de los principales desencadenantes de todo este tipo de problemas de insomnio, estrés, depresión, ansiedad. ¿Qué supone principalmente, o de dónde es el origen principalmente de todo este tipo de sintomatologías? De todo el barullo que tenemos a nivel mental. ¿Vale? Es decir, hay un momento en el que el ser humano está sobrepensando, bien hacia el futuro, que es la ansiedad, o al pasado, que es la depresión. Ujú. ¿Qué sucede con estos sonidos? Que lo que hace cuando estamos escuchando simplemente estos sonidos de un cuenco tibetano, se van a producir mínimo dos notas que van a ser diferentes. Por lo general suelen ser tres, ¿vale? Entonces va a haber unas notas que van a ser más agudas y otras más graves. ¿Qué sucede? Que a nivel de funcionamiento de nuestro cerebro, lo que empieza a suceder es que un oído empieza a discriminar un sonido, por ejemplo, el agudo, y el otro oído tiende a discriminar el otro sonido que pueda ser más grave. ¿Qué sucede en este momento?
que tu cerebro no puede hacer nada más que buscar el sonido agudo y buscar el sonido grave. ¿Qué supone esto? Que si quieres hacer cualquier otra cuestión, a nivel cerebral, ¿qué pasa? Que se produce un cortocircuito porque Sería el un cerebro es estado de incapaz de presencia. pensar en ese momento. Por lo tanto, ya el sonido que está trabajando directamente de cualquiera de los instrumentos que se utilizan en sanación va a estar generando esos espacios en los que tu cerebro deja de pensar. Por lo Ujú. tanto, empieza a devolver un equilibrio a todo lo que son la parte cognitiva. Se están empezando a equilibrar los hemisferios porque cada uno está focalizado en una serie de cosas. Y si a una persona que, por ejemplo, está en uno de estos estadios de depresión, ansiedad, estrés o insomnio, le das una pausa para que su cerebro deje de pensar, es que empiezan a suceder muchas cosas, como que, por ejemplo, se empieza a regular todo su sistema nervioso. El sistema simpático, que está disparado por el cortisol de todo el día, de estar pensando todo el día en una cosa, empieza a bajar de manera que permite que el parasimpático, que regula toda la parte de entrar en esos puntos más de calma, empieza a equilibrarse. Entonces empieza a sentirse que el sistema nervioso empieza a repararse porque empieza a entrar en calma en lugar de estar en alerta en todo momento. Y es la manera más sencilla de entender cómo ya de una manera fácil, cómoda y rápida empieza a funcionar el sonido en las personas. Muy bien. Porque a mí, yo- una vez leí un dato. Una persona promedio va a tener a lo largo del día, como mínimo, 60.000 pensamientos. Una locura. Es una locura. Ujú. Una persona en estado de ansiedad, por ejemplo, este volumen de pensamientos a lo largo del día se le va a disparar igual a los 90.000. Entonces, si con ejercicios como este conseguimos al fin y al cabo que también se vaya reduciendo este volumen de pensamientos, ya no de 90.000 a 60.000, sino de 60.000 bajarlos a 40 o 30.000, que Sería un sería un estado beneficio. de por lo menos una mente muy tranquila o muy en estado de presencia, o entendemos que simplemente que alguien pueda darse cuenta de todo lo que piensa en el día, y esto lo digo ya para toda la audiencia, ¿no? Que piensen que mínimo por lo general estamos teniendo 60.000 pensamientos al día. Imaginar cómo a través de este tipo de sonidos empezamos a bajar ese volumen de pensamientos, como muchas veces van a empezar a llegar otra serie de beneficios, como mayor claridad, mayor concentración, mayor foco, mayor, por ejemplo, expansión de tus capacidades psíquicas, mayor intuición, etcétera y demás. Y ese es un poco también el camino que yo viví también con el sonido. Porque a Claro. mí me empezó, cuando yo empiezo a trabajar día a día también con el sonido, que a veces era simplemente escuchar el sonido para vaciar la mente, no era hacerme una sesión de 20 minutos, sino simplemente un golpe en el cuenco, me empieza a generar esa calma, esa claridad y también lleva aparejado con el camino que estaba haciendo a una mayor conexión con lo que digo, con lo divino, con la intuición, con el poder encontrar ese espacio de conexión interna que te lleva a ese otro tipo de estados que te permite estar en contacto con lo sutil de otra manera. Es importante que la gente sepa que este estado de presencia del que estamos hablando, que en tu caso se logra por medio del sonido, que hay muchas técnicas, es donde realmente surge la sanación. El estado de presencia, tanto en el terapeuta, si el terapeuta está en un estado de presencia adecuado, puede ayudar a sanar a la otra persona y la persona al estar en presencia también está contribuyendo a su sanación, ¿no? Entonces, ahorita como comentabas, toda la cantidad de pensamientos que tenemos y todo, pues no, nunca vivimos. De hecho, la naturaleza de la mente es navegar del pasado al futuro, es Ujú. estar constantemente. Yo siempre les pongo el ejemplo, no sé, alguien te pegó, y te acuerdas, este me pegó, ¿no? Y me hizo daño. Y luego te vas al futuro, cuando lo vuelvo a ver, le voy a pegar yo más fuerte. Y luego te regresas al pasado, no, pero él me va a contestar así, entonces yo le tengo entonces empezamos a hacer una locura en nuestra mente que nos saca de este estado de presencia y nos saca de la sanación. Ahora, aquí tú estás logrando la sanación por medio del sonido, llevando a la persona a este acto de presencia, de vivir el Ujú. presente. Pero también, ibas a comentar algo hace ratito que te interrumpí, en donde hay una frecuencia de baja vibración y una alta, y el objetivo es elevar esa baja a la alta
para que surjan los efectos. Entonces, estás atacando por dos vías. Bueno, más Sí, vías claro. seguramente, que es el acto de presencia y aparte la vibración que está teniendo un efecto. Claro, evidentemente yo intento ir poniendo también diferentes campos en los que va a tener efecto al fin y al cabo el trabajo con el sonido. Al fin y al cabo, cuando tú estás trabajando, los beneficios se van a sentir a nivel físico, se pueden sentir a nivel mental, lo vamos a experimentar a nivel emocional, a nivel energético y, como decía, a nivel espiritual. Por ¿Vale? ejemplo, a Es un nivel trabajo. físico me queda claro, pues obviamente pues sientes la vibración. Sí, pero por ejemplo, ¿por qué esta vibración, por ejemplo, puede reparar sobre todo procesos, por ejemplo, de inflamación? Porque empieza a equilibrar con esa vibración toda la zona y estás teniendo un trabajo físico decidido. Ujú. Es interesante el trabajo que la vibración hace a nivel de nervios, cuando hay nervios que pueden estar afectados, como por ejemplo una ciática o un lumbago, porque esa vibración empieza a restablecer también el equilibrio físico que tiene, por ejemplo, esa zona que está afectada. O incluso el trabajo con la vibración empieza a afectar en lo físico, en que puede llevarte, por ejemplo, a que puedas tener una recuperación más rápida de lesiones como esguinces, fracturas, cicatrices, etcétera. Y esto simplemente que tengamos constancia que hasta la medicina científica utiliza herramientas de este tipo, como pueden ser la magnetoterapia, ¿no? Hay Ujú. máquinas que al final son corrientes de energía que te ponen para recuperarte de un esguince de ligamentos, en las que está trabajando con la energía y es lo que está moviendo al fin y al cabo un instrumento como puede ser un cuenco tibetano o un gong. O se utilizan muchas veces para la recuperación de lesiones, de roturas fibrilares, etcétera y demás, técnicas como son los ultrasonidos. Claro. Es decir, la medicina trabaja directamente con herramientas que son ancestrales como esta, solo que se ha adaptado a un mundo más tecnológico. Ujú, ujú. Entonces, esto es una parte que está allí presente a nivel físico. Mental, hemos comentado también cómo puede afectar. Pero ¿qué sucede? Que también muchas veces, si empezamos a trabajar con que la mente la dejamos calmada y generamos espacios en los que no hay pensamiento, es verdad que podemos bajar al corazón. Y bajar al corazón muchas veces nos va a permitir empezar a sentir todo aquello que no nos hemos permitido. Entonces, hay trabajos que van a permitir, como me sucedió a mí cuando me puso Ana, la psicóloga, el cuenco encima, que se derriben los muros de todo aquello que no nos hemos permitido sentir para que esa parte se libere y que podamos ver toda esa parte. Claro, más conciencia porque tienes la mente más despejada te permite estar en contacto con todo aquello que no has querido ver o Ujú. que no has podido ver hasta ese momento. ¿De Claro. acuerdo? Y más a más, evidentemente, si trabajamos energética y espiritualmente, estamos deshaciendo bloqueos que se han generado en el cuerpo energético. Aquí ya hablamos un poquito, ya no solo a nivel de chakras, sino todo lo que Ujú. puede estar acumulado en nuestra vida que nos puede llevar a trabajar desde memorias epigenéticas que han podido heredarse de padres o de ancestros, o incluso residuos que en nuestro cuerpo espiritual puedan venir de vidas pasadas. Y aquí es muchas veces el propio paciente el que empieza a entrar en contacto con ese tipo de memorias que paso a paso se pueden ir abriendo para ir desbloqueando situaciones que se estén dando en esta vida. Ahora, por ejemplo, me imagino yo que cada persona, y esto por una experiencia que tuve que ahorita te la platico, a ver qué opinas de esta experiencia. Cada persona tiene una vibración específica, de Ujú. acuerdo a su anatomía, de acuerdo a sus vivencias, todo su ambiente, etcétera. ¿Cómo es que funcionan los cuencos? O sea, tienen, por ejemplo, un piano, pues tiene sus notas, tiene sus escalas, etcétera. ¿Los cuencos también tienen notas o simplemente están catalogados por vibraciones o cómo funciona esto? Los cuencos podemos entender que puedes tener unos cuencos afinados a determinadas notas, Ok. ¿vale? Tú puedes tener una escala. Es verdad que el trabajo con los cuencos, por ejemplo, no es música, es sonido, Ujú, no vas a hacer unas composiciones musicales, sino que vas a ujú. trabajar por esas resonancias. Hay otros instrumentos que también van a trabajar simplemente con el sonido. Un digeridú, que es ese tronco que tocaban, por ejemplo, los aborígenes australianos, al fin y al cabo, que se sopla y que es con un sonido como muy... Ajá. Son impactos que está teniendo el sonido para trabajar directamente. Para mí, no es tan importante en este caso la nota o incluso la frecuencia que se pueda estar utilizando en un instrumento u otro,
que puede tener como un plus, sino que el sonido tiene esa capacidad de poder trabajar muchas veces específicamente aquello que necesita la persona. Es decir, y aquí hay veces que es una visión un poquito más disruptiva muchas Ujú, veces ujú. de teorías que están allí. Porque hay veces que simplemente con un cuenco puedes generar procesos de sanación, o se pueden generar, porque al fin y al cabo el terapeuta es el que menos hace de todos, se Ujú, pueden ujú. generar procesos de sanación que pueden ser muy profundos con una persona y no tienes por qué, por ejemplo, para tener equilibrados tus chakras, 7 cuencos afinados a diferentes frecuencias o a diferentes notas. Simplemente con un solo cuenco o con un instrumento, tú puedes hacer ya un trabajo que te va a devolver a ese estado y puedes empezar a trabajar aquellos bloqueos que tenga la persona. ¿Por qué? Porque simplemente, si volvemos un poquito a lo que a lo que he comentado antes, de tu mente ya va a dejar de pensar porque Claro, hay claro. puntos diferentes, ya te Ujú. va a llevar a ese proceso interno que muchas veces vas a sentir en tu interior para liberar esa emoción que genera luego un condicionante físico, que ha generado una lesión, etcétera y demás. O incluso hay personas que directamente cuando tú estás trabajando con un cuenco, con el sonido, con el gong, van a sentir directamente, por ejemplo, la vibración y el sonido trabajando energéticamente en el punto donde han tenido una lesión o donde hay una emoción acumulada o donde lo necesita directamente. O incluso, si nos vamos ya, es decir, hablamos mucho de cuencos, pero si hablas de un gong, en un gong es verdad que hay muchas frecuencias que también pueden ir sonando y hay resonancias, pero a cada persona le va dando aquello que va necesitando en cada momento. Es un trabajo como muy directo hacia el bloqueo más importante que puede tener la persona. A más, Ujú. luego posteriormente es verdad que se puede hacer un trabajo decidido y enfocado con cada persona o con cada grupo que se quiera hacer. Ya Y como más personalizado. Ujú, sí, exacto. ujú. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando hay sesiones grupales, un baño de sonido, que es como se suele conocer habitualmente, es que tú has tocado una serie de instrumentos que ha sido una serie de sonidos ¿no? Como tú como haya sucedido en esa sesión, y Ujú. en cada persona, si hay 20 personas en una sesión de sonido, hay 20 experiencias diferentes. Ya. Estará la persona que se ha dormido, estará la persona... ¿Por qué? Porque va tan a tope que su mente necesita desconectar y relajar su cuerpo físico. Hay personas que habrán llorado, habrá personas que habrán sentido como la vibración de todos los instrumentos que le has tocado, joder, le han estado moviendo, por ejemplo, la reciente operación que tiene, por ejemplo, en la rodilla. Y habrá otro que se habrá sentido cómo se reconciliaba con su padre. Ujú, ujú. Y todo dentro de una misma sesión. Ya. Eso es fantástico que puedan suceder tantas cosas solamente trabajando con una misma sesión para todo el mundo, ¿no? Mira, yo hace mucho tuve una experiencia y eso me llevó a, pues, generar ciertas creencias o sacar ciertas deducciones que ahorita, digo, ya desde hace tiempo ya había ido cambiando, pero ahorita las cambio más aún. En esta experiencia, yo me voy a dormir y yo en ese entonces estaba diseñando el curso de sueños lúcidos que tengo en mi canal. Y pues obviamente es práctica constante, muchas experiencias, etcétera. Una de estas experiencias que tuve, empiezo a sentir mi cuerpo vibrando. Esto me ha pasado muchas veces, pero después empiezo a escuchar un sonido. Era un sonido como el ruido blanco, como el... Creo que le llaman ruido blanco. Sí. Luego se empieza a sutilizar y los hace un sonido como wom, wom, Ujú. wom. Y estaban esos dos sonidos que dices, una frecuencia alta y o un agudo y un grave, ¿no? Entonces empieza a vibrar más mi cuerpo y empiezo, no literalmente, pero sí lo sentía, como si flotara físicamente. O sea, Ujú. me salí de mi cuerpo al grado de que podía ver mi cama y todo, pero fue gracias a esta vibración que fue tan intensa que pensé que me estaban llevando los extraterrestres. No, o sea, Sí. fue algo impresionante, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a sacar empiezo a generar como una creencia o a sacar mis deducciones en donde digo, bueno, es que cada quien tiene su frecuencia vibratoria y la puede Ujú. alcanzar por medio de diferentes técnicas. Entonces, yo sentía en algún momento que técnicas de sonido, porque también están estas frecuencias bineurales o Sí, algo que sí. le llaman y todo. Yo decía, bueno, quién sabe si estas frecuencias forcen la frecuencia natural del humano
y lo pueda, pues a lo mejor llevar por otra línea, no sé, así lo creía yo, pero ahorita ya con lo que explicas lo veo pues más holísticamente, más Sí, amplio, y veo que pues tiene grandes beneficios realmente esto. claro. Es que con todo esto que estamos hablando, el sonido directamente te lleva a una expansión de conciencia. Ujú, Si nos centramos en la glándula pineal, en la conexión con el universo o con la Tierra, que son las dos, tan importantes la conexión con el universo como la conexión con la Pachamama. El trabajo con el sonido nos lleva directamente a expandir esa conciencia, a ujú. abrir esa llave que nos permite conectar con lo sutil, con todo aquello que no se ve, con aquellas posibilidades que no están materializadas físicamente, pero que están presentes. Y de hecho, si nos vamos a las culturas ancestrales, en todas las culturas, para la conexión con lo supremo, está presente la música o el sonido. Y me Claro, da claro. igual a qué cultura te quieras ir. He nombrado antes, por ejemplo, el trabajo que hacían los aborígenes australianos con el digiridú. Y han sido tanto trabajos de conexión con lo supremo como trabajos de sanación. Ujú. Pero, por ejemplo, en toda América hay una cultura súper rica del trabajo con el sonido que además se ha podido conservar porque ha habido un respeto hacia toda la cultura que se ha tenido. El trabajo con tambores. El trabajo con tambores directamente con un tambor chamánico o un tambor de ritual, como lo queramos llamar, te ayuda a entrar con esos ritmos que se van marcando en estados expandidos de conciencia que te permiten experimentar tu interior e ir a buscar qué es aquello que tienes o bien que reparar o con aquello que tienes que conectar. Pero en Norteamérica se ha trabajado mucho, por ejemplo, y están muy presentes las flautas nativas americanas. Se ha trabajado, por ejemplo, con flautas, con sonajas, por ejemplo, en Centroamérica también habéis tenido un trabajo súper bonito con el sonido. Si te vas a toda la parte asiática, hemos hablado de los, está el presente los cuencos tibetanos, está el trabajo con los gongs. Es que el sonido ha sido, es siempre un método de conexión con lo supremo, por no hablar ya Claro. el sonido primigenio que es lo que decía antes, la voz, los ícaros chamánicos, ¿con qué Ujú. nos están conectando los ícaros chamánicos que te permiten ese estado de conexión con una parte superior que a ti te llevan simplemente a estar en otro estado de presencia? Los mantras en toda la parte de Asia, hinduismo, budismo, han estado muy presentes para generar estados de conciencia superiores y generar realidades diferentes. Y si nos centramos, por ejemplo, en Europa occidental o en la vieja Europa, vaya, en toda esta parte, cantos como por ejemplo han sido los cantos gregorianos, Claro. han sido cantos que han permitido una expansión tremenda de conciencia y que se utilizaban al fin y al cabo en iglesias, en monasterios, etcétera, para fomentar, por ejemplo, esa conexión con Dios. Y Ujú. es tan importante el uso del sonido, incluso para estas terapias, para el trabajo de sanación o de medicina, que mira qué importancia se le ha dado en el mundo, que en China el ideograma, ¿no? Las letras chinas de medicina y el de música solo tienen una diferencia. Para que lo entienda la gente, ¿no? El ideograma de música es como si fuera la N, ¿no? La letra N. Ujú. El ideograma de medicina es como la ñ. Ya. Es decir, está el ideograma de música y encima tiene un complemento de manera que la música está incluida dentro del concepto de la medicina a través de esa letra. Y de ahí tiene la importancia el entender muchas veces que el sonido, para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos, puede llevarnos a encontrar esos estados de bienestar personal. Y cada uno entenderá el bienestar de una manera. Porque ya no es que estemos hablando de estados expandidos de conciencia, Ujú. de conectar, de llevarte a los sueños lúcidos que tú hablabas en este momento, que es que hay veces que el bienestar y la sanación y lo que necesita la persona simplemente es estar en calma. Claro. Y Claro. eso, el sonido tiene una facilidad muy de actuación pasmosa. Ahora, Y Jacobo, si una persona quiere aplicar algo de lo que nos estás compartiendo ahorita, pero dice, bueno, es que no conozco a alguien. Jacobo pues está en España, yo estoy en México, estoy en Argentina, donde sea. Digo, obviamente hay gente que lo hace, pero alguna práctica que pudiéramos hacer.
para empezar a entrar en este mundo del sonido y obtener beneficios, tú lo comentaste hace unos momentos, es decir, bueno, pues con el simple hecho de tener un wong, no, ¿cómo se llama? Un cuenco, este, Cuenco. un cuenco. Es que hasta voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Ajá, a ver. Todos, todos, bueno, no puedo decir todos, pero tenemos una herramienta básica y fundamental para trabajar con el sonido que prácticamente todo el mundo lleva encima, La voz, la voz, la voz. ¿no? Ha salido este tema ya, ¿no? Ahora mismo con el tema de cantos, los ícaros, los Ujú, cantos ujú. gregorianos, etcétera y demás, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos la voz para poder trabajar y trabajarnos. Y solo con eso ya tenemos una herramienta súper potente para poder empezar a generar estados de tranquilidad. No simplemente cuando la gente pueda empezar a cantar. O sea, lo importante primero es darnos el tiempo para tener para esos 5 minutos para dedicárnoslo a nosotros mismos. Y poder empezar simplemente a recitar en voz alta el mantra OM. Es que recita el mantra OM durante 5 minutos y tu vibración va a cambiar. Ahí podría entrar la duda de decir, bueno, tengo que hacerlo en cierta nota, cierta frecuencia, a como te salga. ¿Sabes qué es lo bueno de la voz? Y en esto, por ejemplo, en el mundo, en la filosofía del yoga, lo tienen muy estudiado porque el trabajo con mantras, al fin y al cabo, es el trabajo con la voz. Lo Ujú. más importante del trabajo que puedas hacer simplemente con el mantra OM es la vibración que se produce en tu boca, en tu paladar, y cómo esa vibración está empezando a afectar directamente a las terminaciones nerviosas, cómo empieza a conectar con tu pituitaria, con la hipófisis, con la glándula pineal, llegando hasta lo alto de tu cerebro, generando que esa vibración empiece a generar ya un estado vibratorio diferente, permitiendo que se produzca esa relajación a nivel neurológica que tiene directamente ya ese efecto simplemente el canto de un mantra. Y Ah, simplemente son, al fin y al cabo, esas dos letras. Om, en algunas culturas es Aum, pero si tú recitas el mantra Om, ya te digo, es que son 5 minutos. Y que te sientes, si quieres en tu postura de meditación, si quieres estar en una silla con las piernas separadas, los pies en el suelo, las manos sobre los muslos o en posición en un mudra como si fuera de cuenco, que tú estés relajado, cierras los ojos y simplemente empiezas a recitar y en voz alta y lo que salga, en la nota que salga, hagas gallos sí, o no, sí. ¿sabes? Y directamente... Om. Y sigues repitiendo. Y si alguien quiere hacer ahora el ejercicio simplemente, que vuelva estos 30 segundos para atrás del vídeo o del audio, Y lo repito. simplemente Ujú. ya, y que solo escuche y que si quiere que lo repita y va a ver cómo su estado directamente interno va a cambiar porque la vibración que está generando ya tu propia voz está cambiando tu forma de estar en el mundo. Oye, Jacobo, no sé si los que vean este video lo experimentaron, pero siendo bien honesto, al momento en que empezaste a recitar el mantra, mi mente ¡pum! Se enfocó en tu voz y fue como, como una tranquilidad, una paz, sí, dejar de pensar simplemente. Y lo hiciste 2 veces. Ya me imagino hacerlo 5 minutos en lo personal debe traer efectos súper buenísimos. Claro, yo digo 5 minutos, que es un tiempo que para mí me parece relativamente corto, pero si tienes que Ujú. hacer dos, dos, si tienes que hacer 3 minutos, 3 minutos. Y mira cómo, Aarón, tú has comprobado simplemente con este ejercicio todo lo que hemos hablado un poquito antes. Sí, sí, sí. ¿No? Hablamos de la nota aguda, de la nota grave, de tal, ta, 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 y lo mejor es la experiencia. Tú has Ujú. empezado a escuchar un sonido que resuena con algo más profundo y a ti, ¿qué te ha hecho? Te ha focalizado la atención y te ha sacado de un estado de pensamiento, de un estado de estar en la mente y te ha bajado a otra forma, como digo yo, de estar en el mundo. Y cuando uno se permite estar ahora en esta forma, estar de esta manera en el mundo, es que evidentemente la realidad que luego está allí fuera es totalmente diferente porque tú has cambiado tu vibración y estás diferente. Ujú, Porque vas ujú. a estar menos reactivo. Es que no vas a estar en la mente, vas a aceptar las cosas. Hay cosas que no te las vas a tomar de manera personal.
y solamente empezando a entender que tú te vas a relacionar con el mundo fuera de otra manera más amorosa, es porque te estás dando ese amor a ti, porque has conectado con esa parte que está aquí en el centro del pecho, simplemente cantando durante 5 minutos un mantra. Claro, claro. De hecho, los invito a todos en tu canal. No sé si nos puedes decir tus redes sociales, Jacobo. Sí, yo tengo algún vídeo colgado que estoy renovando poquito a poco en YouTube. Es un canal que es Armonizarte. Allí pueden encontrar alguna meditación acompañada de sonido de cuencos tibetanos y gongs, algún concierto que está también grabado. Ujú. Y a través de redes sociales, principalmente también en Instagram y en Facebook, pueden seguirme como Armonizarte, guión bajo Jacobo Elizalde. Allí pueden encontrar Como toda la quiera, aquí abajo en la información. descripción voy a poner los datos para que los tengan. Pero Estupendo. te preguntaba esto de tus redes porque yo estuve viendo tu canal de YouTube y estuve viendo precisamente un baño de sonido, Sí. como le llamas. Y en este baño de sonido que tienes, no recuerdo si como ocho cuencos, si tienes un gong o dos gong, no recuerdo bien. Lo estaba escuchando y me llamó mucho la atención que los sonidos que tuve en mi experiencia, que te comentaba hace un ratito, en donde siento mi cuerpo vibrar, Sí. había sonidos muy similares, muy Ujú. similares, y eran sonidos que no había podido replicar o no había podido encontrar pues en otros sonidos, ¿no? O en otras Sí. herramientas generadoras de sonido. Entonces me llamó mucho eso la atención, entonces pues para que vayan ahí, vean cómo es un baño de sonido y pues eso les va a ayudar también a entender cómo funciona y sentir los beneficios. Ujú. Sí. Jacobo, ajá, dime. Ah, bueno, sí, sobre todo si alguien quiere vivir esa experiencia, solamente una recomendación es que sobre todo que estén en un entorno tranquilo. Yo os recomiendo que cualquier grabación que se escuche de este tipo se pueda realizar tumbado en la cama o en el suelo, en una colchoneta para estar cómodo, los ojos cerrados, con auriculares para que se pueda escuchar un poquito mejor al ser una grabación y sobre todo que se tenga también pues un cojín para la cabeza, una manta porque al fin y al cabo puede bajar la temperatura corporal al escuchar este tipo de grabaciones y que cada uno pues que lo disfrute y que si luego en los comentarios de cualquier vídeo quieren comentar su experiencia pues encantado porque siempre es un placer el poder escuchar las vivencias que tiene cada uno, ¿no? Cada persona que siempre son súper enriquecedoras para luego poder transmitir todo esto que estamos hablando aquí en el día de hoy. Claro que si te parece, más adelantito nos platicas si has tenido algunas experiencias personales y con la gente que has tenido oportunidad de trabajar para que nos platiques más o menos qué es lo que se vive. Tú también trabajas, Jacobo, el tema de terapia energética. Ujú. ¿Qué tipo de terapia manejas y cómo lo complementas con esto de la terapia del sonido? Yo trabajo, es decir, están estas dos ramas en las que yo trabajo, terapia de sonido, que también es terapia energética, y trabajo terapia de sanación cuántica LNT, entonces, al fin y al cabo, es un trabajo muy similar, solo que aquí, en este caso, trabajamos aquellos bloqueos que ya tiene más identificados a veces la persona, ¿no? Suelen ser dolencias que están más enfocadas en partes físicas, dolencias más emocionales y que la gente quiere un foco a veces más exclusivo sobre todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo es La una base- terapia cuántica? Perdón, no la había escuchado, siendo bien honesto. sí, el concepto sobre todo cuántico es que al fin y al cabo estás reparando el campo energético de la persona y lo cuántico al fin y al cabo, aunque tú lo estés reparando en este momento en el presente a nivel energético, se está reparando en el pasado. Muy bien. Principalmente en el Ujú. pasado, vidas pasadas, incluso puede ser que empieces a cambiar cosas del futuro de la persona. Claro. Sí, ¿Vale? porque al Porque lo que final sucede en estos es... momentos en el presente está influyendo tanto en tu pasado como en tu futuro. Así es, a mí me gusta verlo como un libro en donde tú estás en una página, pero todas las páginas están en ese mismo libro. Entonces puedes conectar con tanto pasado, con futuro. Y hay técnicas muy interesantes también, que son las técnicas de regresión, Ujú. que pues en teoría regresas, que más bien te conectas con otro tiempo de tu vida en este mundo o en esta existencia, pero también hay técnicas de progresión en donde te vas hacia el futuro, pero es básicamente esto, o sea, sanando el presente puedes sanar hacia atrás y hacia adelante.
Ujú. Mm, Entonces, claro, un poco el concepto es parecido. Tenemos el cuerpo físico y toda la capa que nos envuelve alrededor, y a través de los traumas físicos y emocionales de esta vida, más lo heredado, más lo que hemos vivido en otras vidas, acaba deformando muchas veces todo lo que nos envuelve, ¿no? Pongo muchas veces el caso de una persona con ansiedad, y ya sé que vuelvo un poquito al tema de la ansiedad porque al fin y al cabo es uno de los principales males, afecciones que tenemos en el día a día. Imagínate que a base de recibir traumas que no ha podido gestionar la persona o de todo lo que lleva heredado, ¿no? Toda esta parte a su alrededor de su cabeza está o bien congestionada o, como me gusta decir a mí, ¿no? Si tú tienes un espacio, un huevo que te envuelve, imagínate que está ese espacio que tendría que ser gelatinoso, por decirlo de alguna manera, está lleno ujú. de pelotitas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues todo esto lleno de pelotas de papel, por ejemplo, a ti no te dejan ni mover la cabeza, sientes una presión, ¿no? Claro, Entonces, incluso hay toda gente que esta empieza a deformar su cuerpo físico, porque trae una pelotota, pues si así se le quiere sí, llamar, eso. y su cuerpo Claro, empieza a tomar formas diferentes. eso, una deformación que se está produciendo a nivel energético, si aquí no tienes espacio, puede generar, por ejemplo, esta parte de ansiedad porque tienes tan la acumulación aquí de energía que hace que sobrepienses, ¿no? O lo Ujú. mismo, ¿no? Incluso muchos traumas aquí acumulados en esta zona, por ejemplo, ¿qué puede generar? Pues que tengas un hombro congelado o que tengas un problema de hombro o acabes teniendo, por ejemplo, desde un problema de bruxismo, por ejemplo, o una desviación de columna, por ejemplo, ¿no? Y Claro. esto porque estamos hablando de esta zona que es la que más se ve, ¿no? Pero me da lo mismo, un bloqueo Ujú. energético puede generar fallos, por ejemplo, a nivel digestivo o puede generar problemas como puede ser, por ejemplo, lo que estamos hablando, todo tipo de fobias, miedos, etcétera y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a trabajar energéticamente con una persona y empiezas a retirar todos esos bloqueos que no se ven, pero que están allí presentes, la mejoría muchas veces de la persona es incuestionable porque las personas ven estos cambios que se están produciendo en ellos mismos, ¿no? ¿Cómo llevas Entonces, a cabo esta técnica? ¿La llevas por medio de imposición de manos o por medio de sí, tipo psicología o hay, cómo lo trabajas? hay dos partes Ujú, en la que si es una terapia que yo puedo realizar o que yo realizo tanto a nivel presencial como a distancia. ujú, ujú. Entonces, es lo bueno que tiene la cuántica, que como no hay espacio ni hay tiempo, se puede trabajar Claro. incluso con personas que están en una localidad diferente a la tuya, y allí sí que he tenido suerte de poder trabajar con pacientes que han estado en Argentina, en México, Colombia, Estados Unidos, México. Entonces, es una suerte poder encontrar herramientas como esta. Y cuando tú estás en un formato presencial, sí que hay una parte en la que hay un trabajo directo de contacto de las manos con la persona, para trabajar igual capas que están más cerca al cuerpo energético, al cuerpo físico de la persona, cuando hay una Ujú, congestión más ujú. cercana al cuerpo físico, y también hay una parte en la que trabajas directamente la energía que está alrededor de la persona. Allí no Claro. estás en contacto directo con la persona, pero estás trabajando esos bloqueos que están manifestados en su cuerpo energético. Vamos a entender que el cuerpo energético de una persona eh, que esté en un estado normal, el cuerpo energético va a medir aproximadamente de media 2,5 metros. Entonces, desde la punta de tu nariz hasta 2,5 metros hacia adelante es donde, como poco, va a medir tu cuerpo energético. Si estamos en estadios de mayor vibración, como se suele decir, como amor, gratitud, este campo se puede Sí, expandir claro. muchísimo más. Y si estamos en emociones de miedo o sobre todo culpa, pues este campo energético se va a reducir, ¿no? Pero entonces, claro, si tenemos un mínimo de 2,5 metros de cuerpo energético expandido a nuestro alrededor, va a haber bloqueos que no estén en contacto con el cuerpo físico, pero que sí que estén presentes igual a 1 metro de distancia de la persona. Y es ahí entonces cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, en esas capas que están más alejadas del cuerpo físico de la persona. Claro. Ahorita tú comentabas algo, Jacobo, haces alusión o nos dices más o menos, nos hablas del campo energético y cómo este campo energético se puede llenar, tú lo mencionaste como pelotitas, son diferentes tipos de energías, diferentes tipos de Sí, frecuencias. Aquí me surge una pregunta que te voy a hacer. Yo a esto, o a lo que yo hago, le llamo terapia de limpieza energética. Así lo ujú, menciono. Existen muchas técnicas, estudio varias técnicas, pero bueno, para que se entienda rápidamente, así le llamo, ¿no? Hay personas que me han dicho, es que no se dice limpieza energética, se dice armonización de la energía porque la energía no se limpia. Yo lo menciono así porque realmente hay pelotitas que hay que quitar primero para que venga la armonización.
Ujú. Esa es mi percepción, ¿no? Y es mi experiencia, lo que yo he vivido. ¿Tú cómo lo ves esto? Digo, al final son términos, ¿no? Sí, son términos, sí. Ujú. Es verdad que, a ver, es algo que no le voy a dar mucha importancia. Ajá. Es verdad que mi proyecto se llama Armonizarte, ¿no? Que está muy en línea con una parte de este trabajo, porque es una parte de trabajo para llevar la armonía a la persona, pero yo entiendo también el concepto de limpiezas energéticas. Ujú. Igual no tanto en las personas, que también se puede dar. El concepto yo de limpiezas energéticas lo aplico más, por ejemplo, a viviendas, a espacios, en que puedes hacer un trabajo más decidido de esa limpieza energética, Ujú. Ujú. pero no es algo que realmente en este caso le dé mucha importancia a ese Claro, término, porque mírate, si el trabajo con el sonido puede ser más llevar la armonía a la persona, se puede utilizar armonizar la energía de la persona, pero ahora te estaba hablando de hacer una sanación cuántica, que es un trabajo de sanación. ujú, ujú. Entonces, bueno, a mí lo que en estos términos lo que me parece más correcto siempre es que tú utilices aquello con lo que tú te sientas cómodo. Claro, claro, Es que definitivamente. es, y al fin y al cabo, ¿no? Se trata de aquello que con lo que tú te sientas identificado, ¿no? Y si hay un momento en el que, por ejemplo, tú, Aaron, hay un momento en el que dices, oye, pues es verdad, ahora ya no me apetece decir que hago limpieza energética, estarás en tu derecho de pasar a llamarlo de la manera que tú quieras. Claro, ¿Sabes? claro. Entonces, está bien. ¿Por qué? Porque en todo este tipo de cuestiones, para mí hay una cosa que es muy importante, y aunque el lenguaje tiene esa fuerza cuando lo estamos poniendo, que también está presente, que es la intención. La Así es. intención con la que hacemos las cosas va a determinar muchas veces el resultado de todo aquello que nosotros hagamos, ¿no? Ujú, Porque ujú. si tú al fin y al cabo estés hablando de que vas a restablecer el equilibrio normal energético de una persona, lo llames armonización o lo llames limpieza, al fin y al cabo es lo mismo. Con un concepto, con un concepto léxico diferente, pero bueno, pues estará bien, ¿sabes? No encuentro tampoco un conflicto en esa parte, porque para ti tu trabajo es correcto y estás teniendo los resultados que espera la gente, entonces, bueno, está Así bien. es. Ahora, aquí tú mencionas esta parte de la intención. Yo creo que es algo que necesitamos todos también considerar, que todo lo que hagamos, así prepares un taquito, bueno, aquí el clásico taco con huevito, Sí. si tú preparas un taquito, si tú preparas cualquier comida, si tú pintas tu casa, si tú estás arreglando tu carro, estás dando algún servicio, la intención es muy importante. Y si la intención va apuntando hacia esta armonía, hacia este crecimiento, hacia esta conexión, este aporte. Excelente, ¿no? Yo creo que necesitamos tener bien ese enfoque. A mí me gusta mencionar que hay que darnos cuenta que estamos dando un servicio a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Y de esta manera pues ya empieza a haber una armonía. Sí, es que cuando tu finalidad, tu propósito es, me lo has escuchado antes, ¿no? Generar bienestar, y podría haber dicho generar armonía, pero a mí me sale más esa parte de generar bienestar Claro, para las personas, estás poniéndote al servicio de algo más grande. así es. Y sobre todo sabiendo que si tú tienes esa intención de que tus dones, tus talentos, todo aquello que tú has podido desarrollar, lo estás poniendo a disposición de las personas que lo necesitan, y lo haces desde esa sensación de hacerlo desde el amor más puro, para ponerlo sobre todo en contacto y lograr esa parte de mayor bienestar con las personas, es que es maravilloso, ¿no? Es Ujú. decir, esa intención, al fin y al cabo, de querer que dar lo mejor de ti y ponerlo al servicio de aquella persona que lo necesita, es la mejor de las intenciones que se puede tener, sobre todo cuando nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Claro. Y hablo de esta parte laboral, pero al fin y al cabo esa intención de amor, ¿no? O esa conexión de amor para hacer cualquier cosa, es que lo tenemos que extrapolar a todo, ¿no? O lo puedes extrapolar realmente a todo, ¿no? Tú estás preparándote el desayuno por la mañana y te va a cambiar cómo te sienta, por ejemplo, ese desayuno, si lo haces con amor, teniendo esa intención de, "Fua, es que este cafecito hoy me va a sentar bien, y la tostada, ¡buah! Esta tostada, estoy haciendo la mejor tostada del mundo, ¿no?". Tiene una parte de psicología positiva y tiene una parte del amor por aquello que estás haciendo, ¿no? De ponerle el mimo a todo lo que estamos viviendo en esta experiencia como humanos. Y vas a comer amor.
y vas a comer amor, claro. Ujú, ujú. Son como los experimentos de Masaru Emoto con el agua, Sí. ¿no? Ujú, ujú. Tú, para quien no lo conozca, que busque Masaru Emoto Agua y que vea cómo este científico japonés lo que hizo fue como estudiar los cristales de agua, cómo se codificaban, si a un cristal le decías amor y a otro odio, ¿no? O con diferentes emociones. Y ves cómo directamente el cristal al que le han puesto la palabra amor tiene una geometría perfecta, es pura belleza frente a la vista y los que se han utilizado pues emociones que son más negativas o palabras que son más feas, por decirlo de alguna manera, son cristales de agua totalmente desestructurados. ¡Ja! Tú ahora esto llévatelo a que nosotros somos un 70% agua. Claro, claro. Entonces, todo aquello que tú estás diciendo y cómo estás tratando, esa intención que estás poniendo de amor, va a estar impactando directamente sobre como mínimo el 70% de la materia que tú eres, que Ujú. eres agua, que son tus células con las que estás hablando constantemente. Sí. Y una realidad también es que la materia física, vaya, dejando a un lado el agua, sino el mundo físico, pues una piedra también puede ser moldeada por sonido Mm. y por vibración y todo, ¿no? Entonces al final todo pensamiento positivo va a tener una repercusión en nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conexión con algo superior, que nunca estamos desconectados, ¿no? Pero hay una creencia de que nos desconectamos, ¿no? Ahorita que estamos platicando acerca de esta parte de la armonización energética en las personas, mencionaste que tú también te dedicas a la parte de la limpieza de la vivienda, de las casas, espacios, etcétera. Desde tu experiencia, ¿qué tanto influye el ambiente en la armonía de la persona? Uf, puede ser determinante. Te voy a poner un caso muy específico de una vivienda que, claro, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Porque era una vivienda en la que en una misma habitación habían acabado falleciendo 4 personas. Entonces, ahí hay algo para que Ujú. suceda. Y en un corto espacio de tiempo, todos de la misma familia, ¿sabes? Entonces, evidentemente, el entorno energético que hay en los espacios y viviendas influye mucho. Claro, Pero es claro. muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender de alguna manera. Seguro que tú que estás ahí ahora al otro lado de la pantalla, has entrado en algún sitio, igual un bar, un restaurante, tal, y se te ha tensado el cuerpo y has dicho, vámonos de aquí que esto no me da buena espina". Eso es el Claro. ambiente energético que hay en un espacio que Ujú. está ya congestionado, que está muy cargado, lo podemos decir de muchas maneras diferentes. Entonces, si tú permaneces mucho tiempo en un espacio que energéticamente está cargado, evidentemente va a bajar tu fuerza vital, va a bajar tu ánimo, vas a acabar desencadenando igual patologías, enfermedades. Entonces, el ambiente energético que hay en cualquier espacio nos está influyendo en cada momento, ¿no? Hace poco, en uno de los trabajos que realicé para una vivienda, pues al acabar la persona, al acabar ese trabajo, comentaba que era la primera vez que dormía bien en esa casa, después de haber hecho ese trabajo. Que incluso sus animales, que siempre estaban nerviosos paseando por esa vivienda, empezaban a estar tranquilos y a dormir tranquilos y a no destrozar los muebles, a morder zapatillas y tal, porque los animales son súper sensitivos a las energías. Claro. Entonces, cuando limpias muchas veces este espacio, es que cambia el clima general de la casa, se pueden generar mejores relaciones entre las personas que viven dentro de ese espacio y luego, pues por supuesto que al fin y al cabo uno va a tener esa sensación mayor de paz y tranquilidad. Y hay muchas veces que cuando estamos en una casa vemos muchas veces cosas que suceden que nos indican que los espacios no están limpios, Ujú. Así ¿no? es. Porque hay zonas que de pronto siempre se empiezan a acumular cosas, ¿no? Siempre hay un punto en el que igual es que siempre está un montón de ropa en este lugar, o hay aparatos que empiezan a dejar de funcionar, o se empiezan a producir averías, o lo que te digo, ¿no? Tú puedes estar en tu salón y no sentirte a gusto, irte a otra habitación y sentirte que estás tranquilo y relajado. Y esto es las vibraciones que hay en ese espacio que nosotros estamos constantemente recibiendo y que estamos al fin y al cabo sintiendo en cada momento.
Ahora, Jacobo, existen infinidad de tipos de energías. Sí. Infinidad. O sea, yo siempre digo, del mundo físico que vemos, hay mucho más en el mundo energético, ¿no? En cuanto a la armonización de la vivienda o de las casas, de los espacios, hay diferentes corrientes que se encargan de esta limpieza. Por ejemplo, una de ellas es la geobiología, en donde se Ujú. estudia la energía del subsuelo, ya sea si hay corrientes de agua subterránea, fallas geológicas, líneas Hartmann y otros Sí. tipos de energías, ¿no? Pero Líneas una Curry realidad, también. perdón. Sí, líneas Curry también, Líneas ¿no? Curry, líneas Schumann, bueno, las Schumann ya serían otro tipo de frecuencias, pero una realidad es que existen o estas fallas atraen otros tipos de energías. Ujú. En tu experiencia y en lo que tú haces, ¿a qué te enfocas? O sea, ¿te enfocas también a lo del subsuelo? ¿Te enfocas simplemente a lo que hay en el ambiente? Y si es así, ¿qué tipos de energías hay en el ambiente desde tu experiencia? Principalmente cuando hago un estudio, bueno, voy a decir que yo trabajo con radiestesia, trabajo a través de péndulo para ir trabajando las energías de las viviendas. Principalmente el primer trabajo es una limpieza específica de lo que tú has denominado como ambiente propio de la casa. Ujú, ujú. Antes yo estudiaba mucho todo lo que eran las energías que podían estar presentes. Últimamente esta parte veo que pierde un poquito de interés por mi parte porque al fin y al cabo es más interesante el limpiar que muchas veces dar según qué informaciones a la Claro. persona o que ya pierden relevancia, pero en su día sí que podías encontrar, pues bueno, cualquiera que busque un poquito de información sobre poluciones energéticas, pues puede hablar desde desencarnados, puede hablar desde portales dimensionales, puede haber desde redes energéticas, formas de pensamiento que están condicionando, egregores, que es lo que se llama también, que se acaba generando ese condicionamiento para que puedan pasar cosas. El egregor, perdón, sería como una especie de energía colectiva. Sí, sí, Ok. Ujú. exacto. Hay egregores, cuando hablamos de egregores ya puedes estar hablando de egregores que pueden ser colectivos, como puede ser, por ejemplo, de una sociedad, pero luego puede haber egregores colectivos que sean De una más pequeños. familia. ¿No? Vamos a poner hoy en día, la mayoría de personas viven en departamentos, ¿no? En pisos. Entonces, claro, hay comunidades de vecinos que igual tienen también su propio egregor que a ti te puede estar influenciando y que puede instalarse, por ejemplo, en un espacio de tu vivienda. Claro. Entonces, claro, Ujú. a ti no te pasa nada con la comunidad de vecinos, pero ahí de los 8 vecinos que hay en el mismo inmueble, están 6 pensando lo mismo sobre un problema o que hay cosas que cambiar y a ti es algo que no te influye, pero de pronto tú estás en casa y te encuentras pensando con algo que no es tuyo para empezar y que encima te está generando pues esa controversia o esa falta de armonía, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. son tipos de energías que pueden estar presentes, ¿no? Incluso hay energías, por ejemplo, que pueden estar afectando, que son energías emocionales. Esto también lo ha vivido muchas personas, que vas a ver a algún amigo, alguien, ¿no? Y de pronto, justo antes, ha podido haber tensión emocional, ¿no? Y tú entras en esa casa y dices, qué tenso está el ambiente. Eso es la Sí. energía que se queda también residual en el ambiente y que puede acabar condicionando la situación en la que tú estás viviendo. Sí, o hay O gente que entra en una casa y dice, oye, entré y sentía como que quería llorar, o hay gente que exacto. empieza a sentir miedo, o como dices, tensión, etcétera. Hay muchas sensaciones que hay que prestarles atención. Ujú. Sí, sí, sí. Había otra cosa que te quería comentar. Bueno, hoy en día, evidentemente, hay una de las poluciones que está más presente en el día a día de las personas y que para esto, de momento, es más protección que otra cosa, que es la polución electromagnética, ¿no? Sí, Hoy en día, pues eso, si yo pongo muchas veces un ejemplo, si yo para conectar el ordenador voy a conectar a la wifi, me aparecen 15 estaciones emisoras de wifi, cada vecino tiene una wifi ahora ya inalámbrica en su casa, ¿no? claro. Y esa polución electromagnética, quieras que no, nos está afectando también de una manera que impacta en nuestro cuerpo energético. Vamos a lo mismo, nosotros estamos configurados por vibración y por ondas y al fin y al cabo son ondas electromagnéticas que nos están impactando y que están presentes en nuestra vivienda. Entonces, esa es una polución que está muy presente y que de aquí, pues eso, pues animo también a la gente, ¿no? Que si quieren descansar bien, que por lo menos en su casa, si pueden, que apaguen el celular y que desconecten el modem wifi, porque hay muchas personas que simplemente haciendo ese ejercicio, su sueño ha cambiado y empieza a ser reparador en lugar de estar todo el día el móvil cerca.
y la wifi enchufada por la noche. Ah, Porque ¿Hay hay alguna forma de neutralizar estas energías? Digo, una forma es apagándolo, obviamente, como tú lo mencionas, ya pues deja de emitir, pero también como lo mencionaste, pues los vecinos, sí, pues todos tienen sus módem, etcétera. ¿Hay alguna forma? Yo sé que en diferentes técnicas de limpieza energética en viviendas se utilizan símbolos, se sí, utilizan algunos elementos. ¿Cómo sí, podríamos trabajar esto? hay un par de elementos que suelen ser, que pueden funcionar muy bien y también, o sea, que estamos hablando del ambiente y aprovecho y, por ejemplo, en el tema de líneas Curry, Hartman, incluso en corrientes de agua, hay algunos símbolos de radiónica que Ujú. colocados, por ejemplo, en puntos estratégicos de la casa pueden ayudar a neutralizar todo este tipo de poluciones energéticas que afectan y que van a estar allí, ¿vale? Claro. Por ejemplo, hay uno que es el SCAP, hay otro que viene de la radiónica, eh, que son como unos jeroglíficos que se encontraban en la isla de Pascua. La isla de Pascua energéticamente es súper interesante. Todos se acuerdan, ¿no? Si son la isla de Pascua donde están los Rapa Nuis, esas Ujú, estatuas ujú. de madera. Y eso generaba, bueno, es súper interesante porque generaba un cordón energético que lo que hacía era que impedía que conquistaran la isla porque cuando cruzaba alguien ese escudo protector energético empezaba a enfermar. Eso es súper interesante para que lo busque la gente, ¿no? De hecho, en los castillos utilizaban también, por ejemplo, las gárgolas, los Sí, leones, etcétera, estas sí, figuras de posturas que están pues enfrentando, y eso sí, detiene cargas energéticas y físicas y de todo. eso es. Ujú. Y para mí, si tuviera que poner cosas que ayudan mucho a limpiar sobre todo este tipo de polución energética y electromagnética, para la polución electromagnética son... ay, ahora no me sale el nombre. Em, bueno, ahora me vendrá el uso de piedras como por ejemplo la sunguita, que es una piedra negra, ayuda mucho sobre todo a llevarla encima para liberar este tipo de energías para que no nos afecten. Y en las estancias en las que uno más va a estar hay muchas veces que las lámparas de sal son las que más pueden ayudar a limpiar con todo este tipo de... Lámparas de sal, ¿no? ¿Cuáles son estas lámparas de sal? Mira, te voy a enseñar una que yo tengo por aquí, un segundito. Ujú. Es un poco pesada, pero son Ah, lámparas muy de sal bien. del Himalaya, Ujú, sí, ujú. que estas ayudan mucho a limpiar exactamente todos los espacios, ¿no? Y hay también algo para, sobre todo, trabajar con la polución electromagnética, que son unas pirámides que están hechas de resina epoxi, que suelen estar configuradas a través de una serie de minerales y que normalmente tienen tanto un hilo de cobre o virutas de metal que lo que hacen es captar mucho esa polución electromagnética, que es el nombre de aquello que te quería decir y no me acuerdo ahora Sí, cómo se llama. se llaman, yo también, ese no puedo acordarme, pero bueno, ahorita como dices, ahorita sale, orgonitas, Las orgonitas, eso orgonitas, es, ajá, jolín. sí, Entonces, sí. las orgonitas para canalizar ese tipo de poluciones, sobre todo electromagnéticas, ayudan mucho porque desde esa varilla de cobre o de metal que suele estar principalmente en la parte alta, son pirámides o a veces tienen otras formas, lo que hace es canalizar esa energía y llevarla al fin y al cabo hacia la Tierra, ¿no? Entonces ahí están haciendo ya un trabajo Hay de... algunos tipos de cactáceas que también se pueden utilizar, pero que no tengan espinas, de cactus. Sí, El cactus con espinas, pues ya por tener espinas, pues ya como que hay cierta energía pues de no me de toques, defensa. ¿no? Sí, Sí, sin embargo, por ejemplo, aquí cerca donde yo vivo, hay muchas torres de alta tensión. Y sí. curiosamente salen muchos cactus alrededor Ujú. porque esos pues también tienden a neutralizar Sí. o absorber la energía, nada más si cuiden que no tengan espinas. Ujú. Eso es, sí, sí. Si alguien trabaja mucho con el ordenador, siempre se recomienda que los cactus absorben mucho esa parte de radiación. Hay otras plantas, como por ejemplo puede ser, aquí se llama Sansiviera, por ejemplo, que es también muy limpiadora a nivel energético, ¿no? Hay unas que se llaman cintas o también hay otras que son zamanculias que también ayudan mucho a ir limpiando energéticamente todo este tipo de espacios, ¿no? Evidentemente, si tú tienes un cuenco, también estas energías empiezan a armonizar espacios, por ejemplo, ¿no? El trabajo con Ujú. el sonido, incluso los propios cantos, es una energía de vibración, como decíamos antes, elevada, que ayuda a disolver cosas que sean más densas, ¿no? Pero es verdad que con este tipo de cuestiones de sonido hay que ser como un poquito más constante
que a veces, por ejemplo, el utilizar el SCAP, que es ese símbolo de radiónica, o el trabajar igual con las lámparas de sal, que tú pueden estar al fin y al cabo pues limpiando ya de alguna manera ese estadio a nivel energético, ¿no? Claro. Algo que también yo he observado y yo lo viví hace muchos años es que el enfoque que tenemos hacia los diferentes tipos de energía, tú lo mencionaste también ahorita, es muy importante porque si te estás enfocando en tu casa en que hay lo que se le conoce como fantasmas, seres desencarnados, como le quieran, entidades astrales, como le quieran llamar, ¿no? Si estás enfocado a eso, le das una fuerza. Para empezar, te abres a la percepción, a percibir este tipo de energías y los vas a empezar a sentir en todos lados, ¿no? Entonces también es muy importante trabajar Sí. la mente, pues de no estarse enfocando en lo que, como dicen, enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres, ¿no? Sí. Entonces también hay que tomar muy bien en cuenta eso. Sí, atraes lo que vibras, ¿no? Tal Exactamente. como vibras es lo que atraes. Entonces, antes en el argumento de antes decía esta parte, ¿no? Hubo un momento en el que eso tuvo su interés para saber que son diferentes formas de energía. Ujú. Ahora no le doy importancia, ¿no? Es decir, vale, hay partes que son energéticas que se pueden limpiar, pero no quiero darle fuerza a según qué cuestiones porque ya no me interesan. Y como Claro. no me interesan, de alguna manera las he trascendido para entender que, bueno, pues hay cosas que están allí, se pueden limpiar sin entrar en mayor profundidad. Lo llevamos un poco al mundo físico. Es que tú cuando limpias tu casa y te encuentras polvo sobre la mesilla, no empiezas a analizar si ese polvo ha llegado de la obra que tienes delante o realmente es polen y arena que ha llegado a través de la lluvia y el viento que se ha movido y que lo han Claro. traído desde el río, ¿no? Entonces yo llevo un poco así esa parte de entender que es todo mucho más sencillo y que se puede abordar todo el trabajo energético desde la neutralidad. Es Ujú. decir, no hace falta empezar a pensar según qué cosas, sino que pues hay diferentes frecuencias que vibran de diferente manera y que restituir el equilibrio que tiene que ser natural es lo importante para que uno pueda estar, como decía antes, en un estado tranquilo, en armonía en casa, que pueda estar disfrutando de los espacios que a uno le gusta sin entrar en más cosas. Excelente. Oye, pues mira, continuando con ciertos temas, ya para poco a poco ir cerrando, siempre me despido como 4 o 5 veces de los invitados, siempre salen preguntas, yo soy bien preguntón. Eh, yo sé que no es el objetivo y no es lo más importante el tener experiencias espirituales, paranormales, como se le quiera llamar, o experiencias simplemente en lo que hacemos. Pero una realidad es que muchas veces es muy nutritiva esta experiencia y es agradable escuchar experiencias. ¿Tú has tenido alguna experiencia, por ejemplo, en lo que tú haces, ya sea con el sonido, etcétera, que digas, esto es de película, así de que pocos lo pueden vivir? Sí, sí, sí. Es que yo, por ejemplo, una de las experiencias más increíbles que he podido vivir fue después de un retiro en el que yo había estado 4 días en la formación con el sonido, en el que, claro, pues habíamos estado trabajando con todo tipo de instrumentos, entonces, claro, como contaba, ¿no? Había subido mucho la vibración, se había expandido mucho la conciencia, ¿no? Y fue impresionante, por ejemplo, llegar a casa y un día al día siguiente de llegar de esa formación, que yo estaba paseando por el campo, pues había hielo sobre el terreno y había algún punto de nieve, etcétera y demás. Y para mí era impactante ver la energía en esos lugares, ¿no? Como la energía se movía, como cuando pisabas había unas ondas energéticas que iban avanzando por cómo tú te ibas moviendo y cómo iba moviendo energías que llegaban más lejos, ¿no? Eso fue para mí una experiencia súper clarificadora para entender cómo todo está unido, cómo la vibración, al fin y al cabo, eh, influye en todo lo que estamos viviendo en cada momento y sobre todo el verla materializada con los ojos, ¿no? Y como también después de algunas sesiones el poder visualizar con los ojos abiertos verdaderamente cómo se producen esas conexiones interpersonales, cómo se produce la relación de los cuerpos energéticos entre dos personas que están interactuando entre sí o que simplemente están cerca, ¿no? El poder haber
tenido esa expansión de conciencia que te ha permitido ver esas cosas y entender los mundos sutiles de esa realidad, del verlo con tus propios ojos, para mí ha sido pues súper determinante para seguir dedicándome a todo esto, ¿no? Fue como, guau, ¿cómo es posible ver todo esto que está presente y que realmente no nos damos cuenta, ¿no? Y además ha habido pues experiencias que evidentemente, como te he contado, ¿no? Con el sueño, al fin y al cabo, a mí me ha llevado a derribar muros que pensaba que jamás iban a caer. Y cada vez me sigue sorprendiendo más las historias de personas que vienen a los baños de sonido. Y me acuerdo, por ejemplo, un día de un baño de sonido que tuvo lugar en una iglesia aquí cerca del lugar donde yo vivo. Y una persona que no había tenido contacto con la espiritualidad, como la entendemos, sí, una persona religiosa, ¿vale? Ujú, De ir a misa, por decirlo de alguna manera, ujú. em, pero que no había tenido esa capacidad de contacto con los mundos más sutiles. Al acabar el concierto vino y me dijo, Jacobo, he tenido una experiencia que no sé cómo definirla. Dice, porque es que he estado con un hermano mío que nació antes de que yo naciera, pero se murió a los 2 meses. Dice, y he estado hablando con él durante todo el baño de sonido, nos hemos abrazado, lo he reconocido, porque nunca lo había reconocido, y es como si le hubiera dado su lugar, lo he abrazado y me he podido despedir de él, que es algo que nunca había podido hacer. Y claro, te cuenta una experiencia así, una persona, y dices, ¿cómo no vas a creer en el poder del sonido y la vibración? Claro. ¡Guau! Y experiencias como estas es que son muchas las que puedes ir viviendo, las tomas de conciencia que ha podido tener personas que han venido a sesiones, bien sesiones individuales o sesiones grupales, que le han permitido simplemente darse cuenta de dónde estaban y empezar a sentir cómo su vida se empieza a ordenar cuando haces ese trabajo y que se equilibra su energía. Mira, he contado un caso muy espiritual y voy a contar ahora un caso mucho más terrenal, A ¿vale? ver, a ver. Para entender todo este tipo de Ujú. experiencias, ¿no? Porque tenemos que entender, por ejemplo, que en un baño de sonido o también una terapia de sanación energética, al Perdón, el cambiar... baño de sonido es cuando las personas están en un lugar y pues está generando las vibraciones para todos, ¿no? Sí, Eso es sí, baño sí. de Cuando sonido. yo hablo baño de sonido es una experiencia grupal, las personas suelen estar tumbadas en el suelo, ojos cerrados y van escuchando los sonidos de los diferentes instrumentos y luego está la sesión individual. Pero da igual, a veces también Mm, incluso en sesiones de terapia de sanación se empieza a producir que, claro, tú provocas un cambio en el cuerpo energético de la persona y retomo lo de antes que he dicho de tal como vibras es lo que atraes. ujú, Si tú ujú. cambias tu vibración vas a traer cosas diferentes, ¿no? Un día en un baño de sonido grupal pues acabó acercándose una amiga, no, no tengo muchas ganas. Bueno, chica, si estás aquí, quédate, que ya que estás aquí, pues voy a empezar en 5 minutos, disfruta la experiencia. No, es que estoy un poco nerviosa, pues perfecto, te viene entonces perfecto, Sí, ¿no? sí. Vino al baño de sonido y me encontré con ella pues a la semana, una cosa así, 7 días después, ¿no? Me dice, joder, Jacobo, me ha pasado una cosa que es que yo había un momento que ya estaba con mi trabajo pues muy nerviosa y no quería continuar, pero no soy una buena trabajadora, entonces jamás iban a pensar prescindir de mí, pues porque mis resultados a nivel de ventas, etcétera y demás estaban siendo muy buenos. Dice, pues me ha pasado que yo con las ganas que tenía que salir de ahí, que me han llamado al despacho de la gerencia y directamente me han dicho que sobraba una persona que no sabían por qué, pero que habían decidido que era ella, a pesar de sus buenos resultados en el desempeño de sus funciones. Dice, entonces, claro, dice yo, es que esto no puedo tener más conciencia de que después de ordenar todo lo que se ordenara en el baño de sonido, es que esta es la consecuencia de haber equilibrado mi energía y que empiecen a suceder este tipo de cosas. Que muchos lo verían como algo negativo, pero pues en realidad te está abriendo paso a una nueva vida que realmente te corresponde. Sí, sí, ese es el concepto, ¿no? Pues, Ujú, utilizando los términos que van saliendo de armonía. ujú. Es decir, si tú armonizas esa parte de tu cuerpo energético, se pone en armonía todo aquello que está en el mundo físico. Lo que decíamos, ¿no? Lo que está en lo etéreo, lo que está en el cielo, se baja al fin y al cabo a la tierra para que se corresponda con aquello que tú te mereces como hijo de Dios. Claro, claro, claro. Pues son experiencias padres y aquí me estuvo surgiendo una duda, Jacobo.
Te digo que ya me iba a despedir supuestamente, pero siguen surgiendo dudas. ¿Cómo andas de tiempo, por cierto? ¿Andas bien de tiempo? Bien, bien, sí, sí, yo me he reservado el tiempo para ti, Gracias, entonces... te agradezco. Cuando tú ves una persona tocando una guitarra, o más bien a dos personas tocando cada una guitarra, las dos personas no te transmiten lo mismo. Hay Ujú. personas que una va a transmitir más emoción, otro más relajación, otro a lo mejor pues sí, toca muy bien, pero como que falta algo. La persona que está trabajando o que está haciendo sonar en los cuencos, el gong, etcétera, ¿influye? Tú hace rato dijiste, el sonido es el sonido, y estoy de acuerdo, Sí. pero Sí. ¿influye el terapeuta? Desde tu punto de vista, Bueno, ¿cómo ves esto? hay una parte, esto hablo desde mi experiencia, ¿vale? Em, que para mí hay una parte en la que la persona que esté trabajando con el sonido, para que sea la mejor experiencia que puede ofrecer a las personas que acuden a él, para mí tiene que trabajar desde la neutralidad más absoluta. Para que, al fin y al cabo, ¿no? Concepto que hemos utilizado antes, intención más vibración es igual a sanación. Hay veces que tú no eres el que tiene que poner ni la Ujú, intención ni la voluntad de que suceda nada. Vamos a llevar otra vez a ese concepto de hágase la voluntad de Dios. ujú. Pero en este caso tú no eres Dios. Tú Claro. eres la herramienta en todo caso para que Ujú, Dios actúe sobre la persona. ujú, Y ujú, para mí ese es el concepto que todo trabajador tanto en la terapia de sonido muchas veces como en terapias energéticas en las que trabajamos con este tipo de conceptos, tienen que tenerse en cuenta para ofrecer la mejor de las posibilidades a la persona en su proceso. Entonces, cuanto más neutro esté en este caso una persona que en este caso ofrezca un baño de sonido, para mí más potente puede ser los resultados o las tomas de conciencia o los efectos que el sonido pueda tener en las personas que acuden a recibir este tipo de terapias. Sobre todo cuando estamos hablando de sesiones grupales, ¿no? Y luego habrá evidentemente resonancias porque con el mismo concepto, ¿no? A ti se te va a acercar gente que vibra más en tu misma onda o que tiene tu misma sintonía o que está en tu misma frecuencia, ¿no? ujú. Pero de cara a la parte más práctica, yo creo que esa parte es fundamental y que cuando estamos poniendo también esa parte de vibración más intención es igual a sanación, hay muy buena parte de esa intención que para mí tiene que surgir o llevar, en este caso más a la persona que acude a que sea la que siembre esa semilla, esa intención, más que ponerla tú como herramienta, ¿no? Sino que tú, al fin y al cabo, a mí me gusta decir, la gente pregunta después de los conciertos, de los baños de sonido, joder, qué delicia, qué gusto, y el escucharte y tal. Digo, pero es que yo no soy nada. Yo soy un cuenco más. Sí. Soy otra herramienta puesta al servicio, solo que unas vibran y suenan, y en este caso yo como herramienta he podido hacerlas vibrar. Pero la importancia que yo tengo dentro de ese proceso es mínima. Y en ese sonar, por ejemplo, yo te veía a ti que movías un cuenco, y lo movías otro, y lo otro, pero yo te veía como, o te percibía como tratando de seguir una intuición, de decir, ah, pues ahora le muevo a este, ahora le muevo acá, ahora le muevo acá. Es Sí, simplemente fluir, me imagino, ¿no? sí, Con lo que sí, vas sintiendo tú sí. también. Si tú entras en esa neutralidad, vas a dejarte llevar por esa intuición, por esa claridad de saber qué toca ahora. No, no tiene que haber una pauta de cuenco uno, cuenco 2, cuenco 3, cuenco 2, cuenco 5, cuenco... ¿Sí? Sino que cuando tú entras en esa neutralidad y en esa apertura a la intuición, vas recibiendo también las necesidades que en ese momento puede tener el grupo o la persona de trabajo. Ujú, ujú. Entonces, tú vas recogiendo energéticamente también desde esa neutralidad esa información que a través de tu propio sentir te hace ir ofreciendo a la persona la experiencia que necesita, persona o personas.
cuando hablamos de grupos, ¿no? Entonces, hay que en cada momento que un cuenco tiene que sonar, o que tienes que tocar el gong de una determinada manera, o que es el momento de que entre una flauta, o que entre el tambor, para que esa energía grupal o individual empiece a equilibrarse de la mejor manera posible en función de lo que te están transmitiendo. Y sucede una cosa que es maravillosa, hay veces eh, que he tenido la oportunidad de realizar como dos baños de sonido seguidos, ¿no? Pues un baño ha empezado a las 5 p.m. y otro a las 7 p.m. Y el baño de sonido de las 5 p.m. ser totalmente diferente al de las 7 p.m. hasta el punto de que como la energía grupal es diferente, instrumentos que han sonado en una sesión no sonar en la siguiente sesión. Ya. En una primera sesión, en esa primera sesión de las 5 p.m., por ejemplo, estar trabajando con un tambor chamánico, porque lo requiere esa energía de grupo, y en la sesión de las 7 p.m., si tú llevas un programa cerrado, lo vas a tocar igual, pero de pronto estás inmerso en toda la sesión, desde esa neutralidad de escucha de qué es lo que necesita la energía de grupo, y ese tambor no tiene que sonar. Y va a venir tu mente, ¿no? Y a veces es verdad que está la mente diciendo, ¿y el tambor? Sí, sí. O este es tu instrumento, o el palo de lluvia. Es que, y hay momentos en los que si tú te dejas llevar por esa parte y dejas que todo fluya sin intervenir, como decía antes, dejando que se haga la voluntad de Dios, permites que sea la experiencia más pura para la persona. Y yo creo que ese debería ser el estado que deberíamos de procurar todos los terapeutas. Fluir, independientemente de la técnica. Yo algo que fui aprendiendo también, yo muchos años estudié Reiki, acupuntura y otras técnicas, pero al final hago la técnica que fluye, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que puede ser un buen consejo para todo terapeuta. Mm. Sí, sobre todo, vamos un poquito más a esta parte más del papel del terapeuta. Para mí lo importante cuando uno se pone a disposición de un paciente es que el que menos quiera hacer sea el terapeuta. Porque en el momento que tú quieres hacer algo o Ya que está, suceda algo, sí, es cuando ya está la mente o ujú, está el ego en este caso queriendo decir, es que tú eres el terapeuta y es el que tiene que hacer, ¿no? Vamos a ese estado de presencia, vamos a ese estado de neutralidad, como lo queramos llamar, para realmente atender las necesidades verdaderas del paciente. claro. Incluso hay pacientes que han venido alguna vez a hacer un masaje vibracional, una sesión individual con cuencos tibetanos, y se han ido sin darse verdaderamente esa sesión con los cuencos tibetanos, porque solo le hacía falta sentarse delante y poder hablar. Ujú, Y, exactamente. yo, y en este caso el terapeuta, escuchar. Y después de que la persona ha hablado, ha escuchado, ha podido expresar, ha podido ver, has estado acompañándole en sus necesidades sin intervenir desde la mente, sucede la magia. Claro. Y luego ya le puedes decir, bueno, pues igual todo lo que tenías que hacer ya está hecho hoy. Aún Ujú, así, quieres la parte del sonido. Y ya sí, la gente lo vive desde otra manera, ¿no? Pero el poder atender a esa persona desde ese punto te da una riqueza, ¿no? Y tú que tienes diferentes materias en las que tienes ese expertise, seguramente que si tú vas con esa apertura, cuando viene una persona, tú directamente también tienes esa sentir desde esa neutralidad de saber qué es lo que necesita ese día. claro. Igual un día necesita un trabajo energético, igual ese día si te deja sentir, puede ser que surja más la acupuntura o que surja realmente hablarle desde el punto de vista de la influencia que están teniendo o bien la luna, los planetas o la situación que se esté viviendo, sin tener esa idea preconcebida de decir, hoy va a venir esta persona, directamente le voy a hacer una sesión de acupuntura. Ujú, ujú. Cuando dejas respirar y que entre esa sabiduría interna desde la neutralidad, se permite que el terapeuta se ponga verdaderamente a disposición de lo que necesita el paciente. Y aprender a ocupar ese lugar es fundamental. No digo que sea fácil, ¿eh? No digo que sea fácil porque cuesta, ¿no? Y hay que luchar muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en esta parte
de los mundos sutiles y de estos conceptos que son más etéreos, a veces hay que trabajar el síndrome del impostor, hay que trabajar esas cuestiones de tengo que hacer creer a la gente de que todo esto va a ser así para dejar abrir a la gente a que tengan su verdadera experiencia por encima de todos esos juicios que uno se está haciendo y de querer autodemostrarse que esto es así, que tú tienes esa capacidad, porque realmente cuando entiendes que tú no eres nada para tener esa capacidad, sino que permites que se haga, como decía antes, es que me gusta mucho esa frase de hágase la voluntad de Dios, porque le da sentido muchas veces a todo, ¿no? Y quitando al fin y al cabo toda esa connotación de la parte de la iglesia, Ujú. ¿no? Sino, Y en ese momento todos nos volvemos sanadores sí, y todos sanamos, sí, independientemente de lo que hagamos. sí, sí, y al fin y al cabo, y pues ya sé que estoy abriendo ahora aquí hoy otro melón, pero claro, al fin y al cabo, ¿qué era la figura de Jesús? ¿No? La Ujú. figura de Jesús era de un sanador. O sea, es como Ujú. uno de los primeros sanadores cuánticos, sanadores energéticos que pudo haber en la vida. Claro, Y que con un estado de presencia, de apertura, muchas veces podía dejar entrar el amor en las personas, que es al fin y al cabo buena parte de aquello a lo que se dedica cualquier terapeuta. Es que un psicólogo, ¿vale? Por ya por irnos a otra parte, a otro mundo, porque no focalizarnos a veces en nuestro expertise, es ujú, que un psicólogo que hace, trabaja con la mente de las personas para reprogramar, perdón, sus creencias y dejar que el amor que existe en la persona habite en ella y que se reconozca. Y es la exactamente. base de un terapeuta. Ujú, ujú. Sí, y como decíamos ahorita, independientemente de la técnica, independientemente de lo que hagas, es como le decía a una persona. Le digo, es que en la empresa donde tú estás, tú eres sanador de esa empresa. Ujú, Independientemente, por ejemplo, si estás en recursos humanos, pues tienes que atender las necesidades de los trabajadores o tienes que generar cierta armonía. Si eres el de finanzas, pues tienes que sanar la parte económica de la empresa. Y si lo haces con esta intención y con esta apertura, va a haber muy buenos resultados, es un hecho. ujú. ¿No? Excelente. Jacobo, bueno, por último, ahora sí, mi última pregunta le tengo, lo prometo. Esta pregunta sí no puede pasar porque es parte del elevador cósmico. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es Dios para ti? ¡Guau! ¡Ostras! Es que me voy a la palabra que yo creo que ha salido varias veces y es presencia. Dios es presencia, porque cuando estás en presencia hay unidad. Cuando hay unidad hay conexión con lo divino, con el milagro, con la voluntad verdadera de tu alma en conexión con lo supremo. En el momento que estás en presencia, estás en contacto verdaderamente con esa naturaleza y estás en contacto con el Dios interno que habita en ti. Dios está en ti, es verdaderamente, Dios eres tú, es tu alma encarnada, y cuando tú escuchas esa voluntad de tu alma desde esa presencia, donde no hay nada más, no hay juicio, no hay culpa, no hay ninguna cuestión que altere esa conexión de presencia contigo mismo y con tus verdades, con tu amor, al fin y al cabo, eso es para mí Dios. Más allá de los conceptos incluso que podamos tener de Dios, Ujú. fuente, conciencia universal, conciencia cósmica, verdaderamente para mí Dios es el alma que habita dentro de ti y esa conexión que se produce cuando estás en el verdadero estado de presencia. Excelente. Pues muchas gracias, Jacobo. Un Un placer placer. tenerte aquí en el elevador cósmico. No sé si te gustaría agregar algo más, compartir. Bueno, yo sobre todo eh, el agradecimiento, ¿no? Es otra de las herramientas que tiene que estar muy presente en el día a día y es la mayor de mis gratitudes por haber querido que participe en este espacio y que pueda estar compartiendo todas estas reflexiones para que la gente luego las experimente. Es como un último consejo poder dar. No os creáis nada de lo que hemos contado aquí. Experimentenlo. Experimentarlo vosotros mismos, de todo lo que hemos hablado, porque al fin y al cabo estamos hablando de mi realidad, de mis experiencias, de las experiencias de Aarón. Entonces, probablemente todo aquello que nosotros hayamos contado tiene sentido para mí, tiene sentido para Aarón, pero cada uno que vea cada uno de estos vídeos tiene que experimentar todo aquello que se habla para verdaderamente saber cuál es su verdad.
Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias nuevamente. Permíteme un segundito, me despido de la gente y ahorita regreso contigo. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal y que estén al pendiente de todos los videos del elevador cósmico. Hasta luego.